no, escuchadme una cosa. No hay que... Sí, sí. Bien, luego... Bueno, eso no es así. No es así. No es así. Bien. 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 ¿Podemos continuar nosotros? Bien. ¿Podemos continuar nosotros? Ya habéis hablado. ¿Podemos hablar? ¿El resto? Muy buenos días. La realidad de la calle vuelve a escupir a Pedro Sánchez. Ni en sus propios actos puede estar tranquilo y no recibir los abucheos, el desprecio y las críticas de los presentes. Sucede en la misma tarde en la que desde Rabat vuelven a elevar la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla. El presidente de la Cámara Alta marroquí ha asegurado con total rotundidad que estas ciudades autónomas son ciudades ocupadas que Marruecos recuperará algún día por la vía de la negociación con nuestro país, sin chantaje alguno y sin tener que recurrir al uso de las armas. Las armas modernas son los inmigrantes ilegales que, como ya sucedió en 2021, lanzan a nuestras fronteras para causar el caos. Desde que Pedro Sánchez ocupa la Moncloa, más de 222.000 inmigrantes han llegado a nuestro país, la mayoría de ellos marroquíes, aunque no se contemplan en estas cifras las de los asaltos a la valla. Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso el próximo 19 de abril para dar cuenta, entre otros asuntos, de las relaciones con Marruecos, y entonces habrá que volver a preguntarle qué secretos esconde Rabat a nuestro presidente del gobierno. España debe defender su identidad y eso es mucho más valioso que cualquier cosa que Sánchez no quiera que salga a la luz. Comenzamos el martes aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, pendientes también de la rueda de prensa después del Consejo de Ministros y también de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Analizaremos esa noticia de que Biden va a volver a presentarse a las elecciones presidenciales del año 2024, pero también tenemos muchas cuestiones de las que hablar y debatir. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Yo soy María Fracas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues esta mañana en las televisiones de lo de Marruecos y esto se ha comentado algo, pero poquito, pero sobre todo ha vuelto la ley del sí es sí, y en algún sitio he escuchado unas palabras de Irene Montero que me han impresionado por la profundidad intelectual del argumento. Ha dicho algo así como que las enmiendas que presenta el PSOE, porque ellos han presentado unas enmiendas bastante complicadas, las enmiendas que presenta el PSOE no son votables porque si las presenta el PSOE y el PP no pueden ser feministas. Claro. Es una idea brillante porque quiere decir que lo importante no es la cosa, sino quien propone la cosa. O sea, si un señor, el que sea, muy listo propone una gilipollez, pues no es una gilipollez, es una cosa muy intelectual. Y si un gilipollas propone una cosa muy lista, no es una cosa muy lista, es una gilipollez. Es un argumento muy profundo que vale la pena tener en cuenta porque probablemente define lo que es el sectarismo o el totalitarismo. Esta señora no es nadie para explicar lo que es el feminismo, pero mucho menos para pensarse que ella es el feminismo. De todos modos, sobre la ley del sí es sí, después de leer un poco y tal, he llegado a la conclusión de que ya me dirán cómo acaba, porque esta ley tiene muy poco futuro en la normalidad, pero me parece que el equipo de Irene Montero no busca ni aumentar penas, ni bajar penas, ni nada. Lo que busca es que la carga de la prueba sea del hombre, fundamentalmente. O sea, porque ellos han hablado del consentimiento, el consentimiento siempre es necesario, porque si no hay consentimiento no hay delito, con lo cual no quieren el consentimiento, quieren no tener que demostrar el consentimiento, que es otra cosa. Y claro, esto no es fácil de poner en una ley, ¿eh? No es fácil. En algunas sí han puesto cosas parecidas, pero creo que el problema está ahí y por eso no aceptan ningún tipo de sugerencia de nadie más. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, he pasado unos días estupendos, he podido descansar, pensar. Tienes buen color, desde luego. Sí, sí. Yo cuando llega la primavera no cambio de color, cambio de raza. Y muy bien, sí, cuando oía a Francas, vamos a elevar una proposición de ley diciendo que está vigente la ley de la gravedad para que Unidas Podemos la vote en contra por venir del Partido Popular. Me parece que sería una demostración evidente de lo absurdo de estos argumentos, ¿no? Bueno, también tendremos que hablar de esa ley del sí es sí, porque ayer... Y de Ceuta y Melilla, que yo he sido diputado por Melilla y es un tema que me importa enormemente. Todo el tema de la unidad de España en sus
todas sus vertientes que están unidas, Ceuta, Melilla, Gibraltar, Cataluña, forman parte del núcleo de mi pensamiento político. José Antonio Fuster, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se creía así de Margallo que iba a tener una mañana tranquila y placentera. Pues no, ya ha llegado Estaba echando de menos un demócrata cristiano, me han dicho, no te preocupes, que viene ahora. Ya somos entonces dos. Bueno, yo sigo siéndolo. Por Yo eso, sigo- ah, bueno. eso es lo bueno. Yo sigo teniendo resabios. Sí, Sí, alguno de otro, pero se me pasa enseguida, ¿eh? ya me imagino. Pues vamos ya, si les parece, con los principales asuntos del día. Pedro Sánchez, como les decía al inicio, pide comparecer en el Congreso y en el Senado para informar de la situación en la guerra en Ucrania, también del último Consejo Europeo y de esas relaciones entre España y Marruecos. Este último punto es además una de las grandes incógnitas que rodean en la Moncloa, porque todavía no se ha explicado razonablemente ese cambio de postura acerca del Sáhara. Además, ayer Pedro Sánchez participaba en un acto de partido en Segovia donde fue abucheado precisamente por esa relación con Rabat, y a todo esto se suma el hecho de que también ayer Rabat, el presidente de la Cámara marroquí, mostrase de nuevo como factible el hecho de poder recuperar Ceuta y Melilla, ocupadas, dicen, por España, y eso sí, dicen que no van a tener que recurrir a las armas. El presidente del Senado de Marruecos ha declarado que llegará el día en el que van a recuperar las dos ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Se produce un mes después de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha respondido. Pues al presidente del Senado de Marruecos yo le diría con absoluta y total contundencia: Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que éste quiera. Son españolas y no hay nada más que discutir sobre ese tema. Yo he estado recientemente en Ceuta y Melilla y me siento muy ceutí, me siento muy melillense porque me siento muy española. En la declaración conjunta firmada en la reunión por ambos gobiernos se obvió la soberanía de Ceuta y Melilla y no se comprometió un calendario para la reapertura de las fronteras y la instauración de aduanas. Sánchez también consideró la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para el territorio del Sáhara. En un acto del Partido Socialista, el presidente fue abucheado por su posicionamiento sobre el territorio. Sí. Bien, luego... Bueno, eso no es así. No es así. No es así. Bien. ¿Podemos continuar nosotros? Bien. Compañeros y compañeras, nosotros no insultamos a nadie. Defendemos nuestras posiciones con respeto y con educación. Eso es lo que hacemos. En otro acto del partido en la Comunidad Valenciana ocurrió también esto. Para transformar aquello que no nos gustaba. Yo, si quieres, si te entiendo, te contesto. Si te entiendo, no. Bien, claro. El cambio de postura de Sánchez puede salir mal a España. Los acuerdos pueden volverse en contra. Dice Marruecos que por la vía de la negociación pueden reclamar Ceuta y Melilla sin tener que recurrir a las armas. Las armas, como también decíamos, actuales que está usando Rabat para presionar a España son los inmigrantes ilegales. De hecho, más de 222.000 ilegales han llegado a territorio español desde que Pedro Sánchez accedió al poder. Así lo recoge Rubén Pulido, en la Gaceta de la Iberosfera, en base a los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Más del 80% de estas llegadas se produjeron además tras el cambio de ejecutivo, tal y como señala este Digital. No sé si creéis que de estos creadores de No pactaremos con Bildu llega ese Ceuta y Melilla también son españolas, porque parece evidente que el Partido Socialista se va a sentar a negociar con Marruecos cuando así Rabat lo exija, ¿no? Sí, a ver, yo no tengo ninguna duda de que es posible que Marruecos recuperara Ceuta y Melilla por la negociación si negocia con tiparracos como es Pedro Sánchez. Eso no tengo ninguna duda. Lo que me ha extrañado más, y me ha alegrado al mismo tiempo, son la contundencia en las declaraciones de la ministra de Defensa, que ha sido muy clarita. Pero que Pedro Sánchez, yo no me fiaría un pelo, y basta simplemente conseguir su biografía los últimos 5 años para saber que negocia lo que haga falta con tal de que le dejen seguir gobernando.
Con lo cual, si depende de Marruecos o de Rabat algún tipo de cosa para que Pedro Sánchez siga en el machito, no tengo ninguna duda que peligra todo. Valoramos también esa contundencia de Margarita Robles, pero no hay que olvidar que Pedro Sánchez usa a sus ministros, los que ella los pone. Sí, pero es curioso que ha sido contundente, podría no haber dicho nada o haber salido un poco... Yo solo solamente quería objetar el verbo que has utilizado, el de Marruecos recuperará Ceuta y Melilla. He dicho recuperará. Sí, por eso. Pues no es intencionado, porque no ha tenido nunca. Ya sabía yo. Vamos a ver, eso para mí es un tema muy querido. Yo fui diputado por Melilla en 1977 y tuve una participación muy activa en la Constitución precisamente para garantizar la españolidad de Ceuta y Melilla. Yo hice una enmienda por la que se preveía que Ceuta y Melilla podían convertirse en ciudades autónomas. Me empeñé en que figurase en el texto de la Constitución, porque eso estaba en una disposición transitoria, y así se cita en el artículo 69 cuando se dice cómo se eligen diputados y senadores. Y la más importante es la del artículo 2, en que se hablaba de la unidad de España y yo añadí patria común e indivisible y explicaba que me remontaba a la Constitución republicana, a la Constitución portuguesa y otras constituciones como esa. La verdad es que el grupo parlamentario de UCD no me acompañó en aquella aventura al principio y la tuve que presentar a título personal, pero luego sirvió de percha con otra muy similar de López Rodó para que en la ponencia y finalmente en el texto de la Constitución se hable de patria común e indivisible. Segundo, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Ceuta y Melilla son españolas antes de que naciese el Reino de Marruecos. Melilla desde 1497, Ceuta fue portuguesa y cuando se separan las dos coronas por referéndum decide quedarse en la corona de España. En todos los convenios que se producen entre España y Marruecos cuando surge como nación, se habla de la españolía de Ceuta y Melilla. Hay un convenio muy conocido de Carlos III en que se garantiza la seguridad de lo que entonces se llamaban las plazas, por cierto, cosa que también eliminamos en la Constitución. En el franquismo se hablaba de plazas de soberanía. Nosotros no hablamos de plazas de soberanía, sino de ciudades autónomas, que es bien distinto. Cuando se produce el protectorado, en Ceuta y Melilla quedan fuera de la administración del protectorado. Una dependía de Málaga y otra dependía de Almería. Y la Constitución, como he dicho, garantiza eso. Luego decir que son españolas, bueno, pues es decir que en estos momentos estamos a las 12:10, cuando no se sabe qué va a pasar cuando estemos a las 2 con este gobierno. Aquí la sarta de falsedades que ha dicho el gobierno sobre Ceuta y Melilla es absoluta. Dice que en esa declaración famosa, en la famosa carta, que no conocía ni el gobierno ni las Cortes, se garantiza la marroquinidad del Sáhara, pero no se habla de la españolía de Ceuta y Melilla, es decir, hay una enorme desproporción en las dos declaraciones. Y se hizo una memez diciendo que el hecho de que se hable de que se van a abrir las aduanas garantiza la españolidad de Ceuta y Melilla. No es verdad. Es decir, el que haya una verja entre Gibraltar y España no quiere decir que España reconozca la españolidad de Gibraltar ni que el Reino Británico reconozca nuestra soberanía allí. Por otra parte, el abrir la aduana no es una concesión graciosa de Marruecos, es que está en un acuerdo euromediterráneo entre la Unión Europea y Marruecos, en un protocolo en que dice que las gestiones aduaneras en Ceuta y Melilla serán realizadas por funcionarios españoles. Marruecos no está haciendo nada que no esté obligada a hacer. Es más, si llevásemos a Bruselas el tema, probablemente lo ganaríamos, porque ese acuerdo habla de una libre circulación entre Marruecos y España, entendiendo que España, como es natural, incluye Ceuta y Melilla. Lo siguiente que han dicho es que han mejorado enormemente la inmigración. No es verdad, y eso lo puedo dar fe de primera mano. Cuando yo me despedí del Ministerio, la inmigración irregular en el año 2016 estaba en 5.000 personas al año, nada más. El primer año de Pedro Sánchez, en 2018, 81.000. Y si hablamos de Canarias, que es el territorio más cercano a las costas marroquíes, por tanto el más susceptible de ser utilizado para desembarcar en España, nosotros no pasamos nunca de 200. El primer año de Pedro Sánchez llegaron a 6.000. Lo siguiente que se ha producido es que la paradoja es que España es el único país de la Unión Europea que está importando ahora más gas de Rusia que antes de la invasión de Ucrania, porque hemos perdido Argelia.
Y en cuanto nosotros metimos la pata aquí, se desplazó allí Draghi, luego Meloni por parte de Italia, Macron con sus ministros, y Argelia, que tiene unas reservas impresionantes de gas y que nos hubiesen permitido, a plena utilización de los 2 gasoductos y de las 7 estaciones de regasificación, ser la potencia exportadora más importante de la Unión Europea, podríamos haber suplido el 40% del gas ruso, lo hemos perdido en favor de otros. Entonces, que me expliquen cuáles las ventajas de esta política. Y es que en política exterior hay 2 reglas de oro. Una, solo te respetan cuando tú te respetas a sí mismo, cuando eres un país fuerte, cuando no te respeta absolutamente nadie. Y la segunda, la política toda, pero sobre todo la política exterior, es una política de Estado. Por cierto, quiero recordar hoy a Josep Piqué, que fue mi gran amigo y con el que yo compartía todas mis preocupaciones, que tiene que tener una línea de continuidad para que sea reconocible para todos y fiable para tus socios. Y aquí lo que hicimos es dar un bandazo trayendo a Gali, que era el secretario general del Polisario. Enfado de Marruecos, invasión de Ceuta, carta de Marruecos, enfado de Argelia y enfado del Polisario. Claro, cuando un país pasa de dar acogida al secretario general del Frente Polisario sin ninguna necesidad, podíamos haber argumentado, este señor no puede venir porque tiene causas pendientes en España y podemos tener un conflicto diplomático. Y si es un tema de interés humano, como lo era, pues pagamos un tratamiento en Portugal o en Suiza. Pero no esto que hicimos, que ha desencadenado todo esto. Esto ya no tiene arreglo. Es que al gobierno español no le cogen el teléfono en Rabat. Simplemente es que no se habla con Rabat. Y Marruecos, bueno, cada vez que ha podido, pues nos ha dicho, oiga, que esto de la marroquinidad, pero que no le debemos nada. Va el presidente y no le recibe el rey. Dicen que no había recibido a ningún presidente, mentira. Yo estuve allí con Rajoy y fuimos recibidos por el rey, y todo el resto de los jefes del Ejecutivo de la Unión Europea han sido recibidos por el rey. Eso es una enorme falsedad. Y segundo, no van a tocar las narices con Ceuta y Melilla. Bueno, ya lo hemos visto, yo me parece que dije en este programa, no habrá nunca ni un solo dirigente marroquí que reconozca la españolidad de Ceuta y Melilla, sea del Istiklal o sea de cualquier otro partido. Nunca. Por tanto, hemos dado todos los tantos a cambio de nada. Entonces, eso en política, en derecho mercantil te lleva a la ruina, a la quiebra de tu empresa, y en política internacional te lleva al descrédito y a la irrelevancia. Y hoy España está siendo insultada en todas partes. No hay viaje del rey de España a Hispanoamérica en que el rey no sea insultado sin que el ministro de Exteriores se levante y diga hasta aquí hemos llegado. Lo cual nos lleva a la eterna pregunta, ya, la que va a ser eterna pregunta, es ¿qué había en el móvil de Pedro Sánchez para que Marruecos nos tenga acogidos? Lo explicará el día que en el Congreso, ¿no? Nunca, jamás en su vida. ¿O no crees que lo explique? Jamás en su vida explicará nada. Este hombre es incapaz de explicar nada. Es el poder por el poder de una manera tan atroz que no lo entiendo. Nosotros tenemos Melilla. O sea, Ceuta es un paso estratégico, es un punto estratégico en el estrecho, pero Melilla es el pulmón del Rif. Nada menos. No lo conozco muy bien. Claro que lo conoces muy bien. Yo he hecho muchos reportajes en Melilla. Allí está el panteón de mi bisabuelo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué me dices? General Margallo. Panteón de héroes en el cementerio. ¿Sabes que ahí está la tumba de la mujer de General Silvestre y alguien le dejaba siempre una flor? No sabía. Impresionante. Bueno, el General Silvestre, que fue el... Sí, anual. Anual, sí. Se lo explico para esta... Seguro que lo sabías, pero bueno. Sí, no se sabe si se suicidó, parece que sí se suicidó o desapareció. Bueno, en cualquier caso... Eso yo lo he hecho a pie y es tremendo, porque es que hay una posición que se llama Igueriben, que está a 5 kilómetros. Y en Igueriben estaban los nuestros y no les podían llevar ni agua ni les podían llevar comida. Y entonces, me parece que era Benítez el que dice, tenemos 12 cargas de artillería. Cuando hagáis el 12º disparo, tirad porque están dentro. Claro. Y Silvestre aquello no lo pudo soportar. Es que en anual perdimos 21.000 hombres. Aquella fue además la carga de la caballería de los Alcántara. Regimiento Alcántara. Es el momento, yo creo, más épico de la historia del ejército español. Ahí también había un antepasado mío que tiene también laureada colectiva. Basta de tener antepasados gloriosos. Mi abuelo fue teniente de la primera legión, de la primera bandera, de la primera legión que se formó y que hizo la marcha de Ceuta a Melilla para socorrer Melilla. El desembarco en Melilla.
Melilla, que es el pulmón del RIF. Es decir, es que la gente... Yo entiendo que nos vivimos, como todos los países, pues tenemos una poca cultura en política exterior, pero Marruecos no es el gran Marruecos uniforme, compacto, esa homogeneidad que dicen. No, hay una zona rebelde, siempre hubo una zona rebelde, que es el RIF. Y Melilla, la nuestra, esa plaza de soberanía, que a mí me gusta mucho el concepto. A mí no me gusta nada. Pues a mí me encanta. Con todo lo que tenga que ver con la soberanía ya me vuelve... Yo igual que Zamora, nada de plaza de soberanía. No, Zamora no se gana en una hora. Tenemos 2 ahora. Nosotros tenemos la posibilidad de decir, nosotros si nosotros apretáramos, si la política exterior española apretara, como ha apretado algunas otras veces, podríamos tener una relación de poder a poder con un enemigo incómodo, con un vecino incómodo, muy incómodo, que en ocasiones se comporta con nosotros con una deslealtad también típica de vecinos. Ellos tienen sus intereses y nosotros tenemos los nuestros. Bien, pero ¿por qué no defendemos nosotros los nuestros y dejamos que ellos siempre impongan los suyos? Ese es el problema. Pero en este caso hay algo muchísimo más. O sea, no puede ser que Pedro Sánchez haya hecho esto por su... Bueno, en el mundo diplomático, o sea, que un gobierno extranjero te redacte una carta y tú la maltraduzcas y la des como tuya, que es lo que hizo Pedro Sánchez. Y luego esa declaración de... que el ministro de Exteriores diga en Cortes que se ha enterado por la portada del País. Es verdad que mucha gente piensa que la política exterior es verdad que se tiene que decidir también en Cortes. Bueno, realmente la política exterior la decide el gobierno, los Cortes deberían estar informados. La dirige el gobierno. La dirige el gobierno y las Cortes deberían estar informadas. Pero bueno, que todo esto... Y al final hay un párrafo al final sobre el respeto mutuo. Dice, vamos a basar esta relación en el respeto mutuo, es decir, no tocarnos las narices con los temas capitales importantes, que Marruecos sigue incumpliendo cada día. Cada día. Nosotros, o sea, Pedro Sánchez está callado como lo que es, y el resto hay un país, una nación extranjera, que está todo el tiempo presionándonos y diciendo las mayores barbaridades. Bueno, en este caso barbaridades, porque la barbaridad no es querer hacerse con Ceuta y Melilla, con las Canarias y con todos los puntos con todas las plazas, los islotes y los peñotes que tenemos por el norte de África. El punto es, para mí mucho más grave, es que el presidente del Senado casi le pida o impele a la comunidad marroquí, que ha aumentado desde la década de los 90 hasta aquí, tenemos ya 1 millón de marroquíes, que se metan en los partidos políticos españoles, que hagan lobby por la patria marroquí, que es la única que importa. Eso es lo que dice el presidente del Senado. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que ya está ocurriendo en Ceuta y Melilla. Coalición por Melilla, y tú la conoces perfectamente. Sabes perfectamente que también muchos españoles de procedencia marroquí en Melilla y en Ceuta mantienen la necua bien guardadita. La necua es el carnet de identidad marroquí, la tiene ahí metida en la mesilla para el día que tal. Sabes que muchos marroquíes de Melilla miran de vez en cuando al gurugú. Miran a esa nostalgia de la Marruecos imperial. Sabes que se está rearmando el ejército de Marruecos. Sabes que en los últimos 4 años han inyectado, creo que fueron 12.000 millones de dólares para modernizar su ejército. Sabes que son socios privilegiados de Estados Unidos. Saben que van a rearmarse muchísimo más. Saben que su primer objetivo, por supuesto, siempre será Argelia. Más que Argelia todavía les lleva una cierta ventaja. Pero nosotros no podemos estar esperando a que algún día, que puede ocurrir perfectamente, porque ya ocurrió en el pasado, Marruecos asalte nuestras fronteras. No podemos. Y si no lo hace será porque no quiere. Entonces, ¿qué puñetas? Me da la sensación de que Marruecos consigue lo que quiere y si no quiere más, y si no consigue más, ahora mismo es porque no quiere. ¿Qué conversación le grabaron a Pedro Sánchez? ¿Qué había en aquel móvil para que hayamos llegado a este punto de, como dice perfectamente don José Manuel, estemos entregados? Y lo que es peor, parezca que esto va a ser irrecuperable. Irrecuperable. O sea, ¿cómo volvemos, don José Manuel, cómo volvemos al statu quo ante? Esa es la pregunta. ¿Cómo volvemos? No es muy, aprovechando que estás tú, no es, me parece a mí, desde la ignorancia supina
y esférica. No es muy distinta a la situación española con Marruecos de la situación con la Gran Bretaña y Gibraltar, ¿eh? Me parece que estamos en cesión tras cesión y tiro porque me Vamos toca. a ver, es que he dicho antes que todos estos temas tienen un nexo común, que están hablando de la unidad de España y de la integridad territorial de España. En los tres casos con matices diferentes, pero de eso es lo que estamos hablando, que es el núcleo sobre el que se basa la Constitución. Es decir, la Constitución es la Constitución de España. España se da una Constitución porque es una nación. La Constitución no hace que España sea una nación, ya lo era. El problema de Gibraltar es que se ha perdido y eso va a cerrarse de un momento a otro porque el gobierno español está presionando para que la Unión Europea ceda en perjuicio de los intereses españoles. Es decir, el gobierno español está haciendo lobby contra los intereses españoles. Me explico. Gibraltar es una colonia de acuerdo con la doctrina de Naciones Unidas. Todas las doctrinas de Naciones Unidas están ahí. Por tanto, tienes la legalidad internacional en tu mano. Puedes decir que se aplique la legalidad internacional. Hubo una ocasión que fue el Brexit en que habías tenido la ocasión de decir que se aplique la legalidad internacional. ¿Por qué? Porque Gibraltar formaba parte de la Unión Europea o tenía acceso al mercado interior porque dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión que tienen acceso a los territorios cuya política exterior sea gestionada por un Estado miembro, que era el Reino Unido. Cuando el Reino Unido se va, esa condición se incumple. Lo más sencillo es decir, pues si España asume las relaciones exteriores, esa condición se cumple. Se elimina la valla, Gibraltar entra, tiene acceso al mercado interior y extendemos los beneficios a todo el campo de Gibraltar, a Ceuta y Melilla, creando una zona económica especial como hay muchas en la Unión Europea. Con lo cual hubiésemos acabado con otra indignidad, que es que la renta en Gibraltar, en el Peñón, es 5 veces mayor que la del campo de Gibraltar. Porque es una colonia corrupta. Porque es una colonia corrupta. Bueno, no, sí, pero sobre todo es que tiene un régimen fiscal en que los beneficios obtenidos fuera no se gravan. Es decir, son las Islas Caimán en el sur de la península. La Unión Europea tiene dudas de que esto lo podamos hacer porque el gobierno español renunció a hablar de este tema. Dijo, no es tiempo de hablar de soberanía, vamos a hablar de otras cosas. Bueno, lo cual es una barbaridad porque había... Pero además es que se les ofreció una fórmula que yo llevé a la Unión Europea, a las cumbres iberoamericanas y a Naciones Unidas, que era, y es muy corto, mire usted, cosoberanía durante un periodo limitado, 50 años, 40 años, lo discutimos, sobre relaciones exteriores, que es la condición para que Gibraltar tenga acceso al mercado interior, que es lo que querían los gibraltareños, sobre defensa, con lo cual podíamos haber hecho una base conjunta con Rota y Gibraltar, sin los obstáculos que ahora hay por las disputas sobre el espacio marítimo y el espacio aéreo, y sobre inmigración. Segundo, doble nacionalidad para los llanitos, española y británica. 3, autonomía en todas aquellas cuestiones que no tienen que ver con lo que he dicho antes, asuntos exteriores, inmigración o defensa. Y 4, esa zona económica especial que entonces sí hubiese estado amparado por la Unión Europea y hubiese permitido el desarrollo de Gibraltar. Todo eso me parecía una fórmula muy generosa, no era original, lo planteó Piqué precisamente con Aznar en 2002, cuando estaba Tony Blair. Lo que pasa es que entonces los gibraltareños no tenían ningún incentivo para entrar, pero ahora sí, porque se lo he dicho, oiga, es que si no, se quedan ustedes fuera del mercado interior. Punto, se ha acabado. Entonces eso estuvo a punto de salir, pero desgraciadamente no salió y por eso yo tengo un libro que se llama Gibraltar, la segunda rendición. La primera fue el Tratado de Utrecht. Quedan 2 minutos para las 12:30, nos tenemos que ir a una pausa de publicidad y ahora seguimos hablando de más asuntos. Lo estaban viendo en sus pantallas, esa noticia de última hora. Más Madrid ficha a Carla Antonelli para el 28 de mayo. El partido de Mónica García suma a la exdiputada socialista y conocida activista trans para esas elecciones municipales. 2 minutos para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con más asuntos. Lo esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30, ya todo se escribe en campaña electoral y parece que el broche de oro a esta final de legislatura entre Partido Socialista y Podemos va a ser la ley de vivienda. Como saben, desde hace bastantes meses está en una guerra por esta norma. Parece que la fecha límite en un primer momento era finales de marzo y sin embargo Podemos decía que no había acuerdo. Bueno, pues bien, parece que hay cambio de posturas y que habrá ley de vivienda próximamente.
No son pocos precisamente los pactos que el gobierno de coalición ha llevado a cabo en estos casi 4 años que llevan de legislatura. Sin embargo, parece que todavía quedan más. Una de las principales propuestas de la formación morada eran los alquileres. Y es esto lo que podría ser el nuevo pacto, un nuevo pacto que podría estar listo antes del 28M, fecha clave para el gobierno. Que es urgente aprobar la ley de vivienda lo más rápido posible. La posibilidad de revalidar el gobierno de coalición y de tener buenos resultados el 28 de mayo pasa por aprobar la ley de vivienda, además de otras normas. PSOE, Podemos y Esquerra serían los partidos que preparan esa nueva ley, la cual podría incluir desde 600 millones de euros para vivienda de alquiler social hasta 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid. Y es que llama bastante la atención, por otro lado, la edad a la que los españoles se independizan. El 64% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en nuestro país siguen viviendo con sus padres, y todo apunta a que para el año 2030 este porcentaje incluso empeorará. Y es que el paro juvenil, que es el más alto de toda la zona euro, la inflación y en general la situación económica de España provoca que estos datos sean cada vez peor. Sin duda estamos ante uno de los puntos débiles del gobierno, que quiere dejar cerrado de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Bueno, parece que está al caer este último de los acuerdos entre PSOE y Podemos, y parece también que lo hacen, o que así deciden hacerlo, después de analizar las últimas encuestas de cara al 28 de mayo, porque una de las principales preocupaciones que se mostraba en este sondeo era el tema de la vivienda. El máximo desacuerdo que había hasta el momento era en el tema de los desahucios sin alternativa habitacional y el índice que regula la subida interanual del mercado de la vivienda. Sin embargo, todavía no sabemos cómo se va a terminar de perfilar esta ley de vivienda entre PSOE y Podemos. Yo me temo, como siempre me temo, siempre que está Podemos, y añado, y siempre que está el PSOE, me temo lo peor. Con lo cual, pues, maldita gracia que me hace que haya una ley de vivienda. Ahora, que es necesaria, tampoco tengo ninguna duda. Creo que fue ayer que Julio explicó en las 5 prioridades que decía cuántas viviendas ha hecho este gobierno, ni una, ¿no? Desde que está Pedro Sánchez, pues eso es grave. De todos modos, en el tema de la vivienda, yo por lo que veo, hay dos grandes, o más cosas, pero hay 2 grandes paquetes. Uno, construir vivienda social, que eso me parece muy interesante, siempre que sea de alquiler. Si no es de alquiler, yo me parece que que no hay que hacerlo, porque por sorteo que le caiga a un señor una cosa que a otro le cueste 40 años conseguir, me parece que es injusto. Otra cosa es que sea de alquiler, ¿no? Y el segundo paquete es el paquete de topar los alquileres y toda esa historia. Yo, cuando se habla de eso, siempre recuerdo unas frases de Juan Iranzo, que no sé de quién es, no es suya, pero la explica, de que creo que es de Haydn, pero que dice que si quieres hundir una ciudad hay 2 maneras: bombardearla o topar el precio de la vivienda. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, bueno, pero es que ya tenemos la experiencia. Ya, pero esos no la siguen. Ya, es increíble, La ¿no? misma experiencia que tú pondrás de ejemplo, ellos lo ponen de ejemplo de que va bien. En los países nórdicos. Bueno, no sé, ponen Berlín. Berlín. Fue en Berlín, pero también Suecia. Sí. Topó de alguna manera, no tanto, odio el verbo topar, pero bueno, vamos a utilizarlo así. Limitó los precios de alquiler hasta una subida del 5% y luego se dieron cuenta de que aquello no funcionaba. Y lo hicieron con un propósito que me parece que está bien. El propósito era probarlo. Y en otros sitios, como Berlín, también lo hemos visto, pero en otros países nórdicos. Ellos copian la idea, por supuesto, de la ley bolivariana venezolana. No podrán decir jamás que va bien, porque la realidad es que el mercado inmobiliario en Caracas, por ejemplo, se desplomó un 95%. 95%. Entonces, todos los indicadores y todas las pruebas que se han hecho, y además las pruebas honradas que se pueden haber hecho en ciertos países que desde luego no son bolivarianos, han fracasado. Entonces, ¿a qué este empeño? ¿Por qué nadie les frena? ¿Por qué el gobierno, la otra parte del gobierno, no les frena? ¿Qué había en el móvil de Pedro Sánchez que sepa Pablo Iglesias? Bueno, que sepan los de Podemos. Que es que al final esto es un disparate. Yo creo que más que el móvil está aquí, ¿eh? Es un disparate. Todo esto es un disparate. Pero eso sí, me da la sensación de que cada vez tengo la sensación mayor de que Podemos está cayendo como un pichón en la trampa que le está poniendo al Partido Socialista para destruirlo. Y yo, si fuera Podemos, desde luego aguantaría y iría por donde haga falta ir.
porque es evidente que les han estado conduciendo como ganado lanar durante estos años, poniéndoles todas las trampas. Les han comprado y bastante bien pagados, ¿eh? Sí, pero bastante bien pagado. Pero es nada. Para lo que podían ellos. Sí, pero que al final es poco. Ya, al final es nada porque pasa en muy poco tiempo. A corto plazo está muy bien. La frase es exacta. Hay dos formas de acabar con una ciudad. Una es bombardearla y otra limitar los alquileres. La única solución para un problema que es real, porque los alquileres están muy, muy altos en España y lo sufren fundamentalmente los jóvenes. Por eso la edad en que salen de casa de sus padres está ya cerca de los 30 años. No pueden alquilar, no pueden formar una familia, etc. Es un problema muy, muy general que tiene otras causas, pero el alquiler es uno. Ahora, la única solución que hay es construir, construir y construir. Claro. No hay otra solución. Hay dos experiencias, una que es más lejana y otra que la tenemos en los libros de historia de España. La primera es Berlín. La coalición rojo y verde topó los alquileres. Hasta que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe dijo que no era competencia del ayuntamiento porque afectaba a la propiedad y se anuló. Pero en el periodo que estuvo vigente no se construyó ni una sola ciudad, ni una sola vivienda en alquiler. Los alquileres subieron porque la oferta no aumentaba y al bajar la oferta, al detenerse la oferta, lo que hacen es que suben los precios del alquiler, que es exactamente el beneficio contrario. Pero es que en España no tuvimos los arrendamientos históricos de Franco, la renta de los pisos protegidos, que fue suprimida por un ministro socialista, que era Miguel Boyer. Y entonces empezó el boom de la construcción en alquiler. Estos es que creen que todo en la vida y en la vida económica se arregla con el boletín oficial del Estado. Que suben los alquileres, se topa el alquiler. Que sube el interés de los préstamos, se topa el interés. Claro, es decir, ¿qué banco va a conceder un préstamo si no tiene un tipo de interés? Bueno, esto es entender lo que es una economía social de mercado o lo que es una economía intervenida, una economía centralizada, una economía planificada, cuyo paradigma estuvo en los países socialistas hasta que se les cayó encima el muro de Berlín. De eso que dices, hay un ejemplo hoy que yo creo que es claro, no tiene nada que ver, pero es un ejemplo que es la portada del País. Ferrovial. Cuando dice que, amenaza con impuestos a Ferrovial, el gobierno, pues es eso. O sea, ahora hablaremos de Ferrovial y volveremos a Página Económica. Antes nos vamos hasta Cantabria, porque tenemos que hablar de esa trama de corrupción y de adjudicaciones irregulares en las carreteras. Hablamos con Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox. Muy buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, hace un mes solicitasteis en Vox personaros como acusación popular. Ha sido aceptado en este marco de la presunta trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas en el Servicio de Carreteras de Cantabria, pero como hace ya muchos días que ningún medio de comunicación da cuenta sobre ello, te preguntamos para que nos lo cuentes tú un poco mejor. ¿En qué consiste esta trama y de cuánto dinero estaríamos hablando? Muy bien, pues el asunto está todavía en investigación hasta el punto de que se están, y contaré cómo dentro de la prudencia de una investigación que todavía está en curso, que aunque no hay secreto, pues prefiero mantener la prudencia en cuanto a que es una presunta trama, en cuanto a que se están examinando unas conversaciones muy comprometidas, que esto ha salido en la prensa, por altos cargos del Gobierno de Cantabria, en las que intervenían tanto en la adjudicación de obras de contratación como en la relación con empresas contratistas y la participación de funcionarios de forma directa, una participación que no tiene ninguna justificación atendiendo a sus funciones, y la presencia de empresas vinculadas con ciertos funcionarios. Es una trama que, como digo, está siendo investigada solamente una parte de ella, que es desde el 2019, aunque hay en autos indicios de que posiblemente ya desde el 2003 ya estuviese en marcha y se estuviesen produciendo ciertos sobrecostes en la adjudicación de los contratos de obras tan importantes como puede ser la gestión del suelo en Piélagos, al hilo de lo que estabais justamente comentando, el puente de Oruña,
y las intervenciones en las mesas de contratación de numerosas obras. Todavía no tenemos fijadas las cantidades, pero desde luego, atendiendo a lo elevadas que son estas cantidades siempre en cuanto a la realización de obra civil, en cuanto a la realización, imaginaros, la expropiación de toda una zona urbanística y además toda la gestión del suelo de esa parte. O, por ejemplo, aquí resulta afectada directamente la empresa Cantur, que es la empresa de la comunidad autónoma que regula el turismo y que también además gestiona la estación de esquí de Alto Campo. Pues creo que nos encontramos ante una trama en la que estos altos cargos del gobierno, presuntamente, estaban interviniendo y no de una manera, digamos, altruista, sino que, aunque falta por investigar, el interés en la intervención en estos asuntos y que ciertas empresas resultasen beneficiadas de la adjudicación de estos contratos, nos puede llegar a afirmar lo alarmante, y como han salido en las noticias, de que la desviación y la implicación del Partido Regionalista Cántabro, que encabeza el señor Revilla, es tan intensa que se investigará si es delictiva o no. Vox, como acusación popular, se mantendrá y tratará de mantenerse en el procedimiento, a pesar de que están surgiendo algunos inconvenientes también legales en cuanto a la unificación de las acusaciones populares. Unificación que no tiene ningún sentido, puesto que los intereses de todas las acusaciones son distintos y representan a distintas sensibilidades. Desde luego, Vox, la defensa y el motivo de su personación es la defensa del interés público, la defensa de que el dinero de todos los contribuyentes vaya donde tiene que ir, a la mejora de las obras públicas, y no al bolsillo o a los intereses partidistas del partido, en este caso en el gobierno en Cantabria. Sobre el papel de Miguel Ángel Revilla en todo este asunto, no sé si lo habéis exigido ya o lo vais a pedir al juez, el hecho de que solicite el registro de llamadas de Miguel Ángel Revilla, porque en un primer momento alegó que él había sido avisado en torno a las 7 de la mañana por la delegada del Gobierno que iba a haber un registro en la consejería, y luego cambió de versión. Desconozco si vais a solicitar ese registro de llamadas para conocer también esa implicación de Revilla. En este caso, Vox ya lo solicitó en cuanto fuimos conocedores por las noticias de los medios de comunicación de una irregularidad que podría suponer incluso una obstrucción a la justicia. No tiene cabida que nadie avise de un registro, y menos a Miguel Ángel Revilla o a uno de los implicados o a uno de los investigados, y que le ponga sobre aviso para poder destruir pruebas, poder preparar la declaración y demás. Tan irregular nos pareció que ya presentamos hace una semana un escrito en el que ya solicitábamos incluso una pieza separada de investigación en la que se aportasen las llamadas realizadas en estas fechas para ver también quiénes más fueron avisados de esta investigación, porque entendemos que no solo sale fuera de lo normal, sino que es ilegal realizar estos avisos. Los trabajadores, además del Servicio de Carreteras de Cantabria, han hablado con algún medio de comunicación y han mostrado cómo ellos ya intuían que algo estaba pasando. ¿Hasta qué punto podría tener conocimiento Revilla? Bueno, pues por lo que nosotros tenemos conocimiento de lo poco que vemos de los autos y además de las noticias que vamos analizando, pues su presencia en algunas reuniones y algunas de las conversaciones es lo que mantiene que puede tener una intervención muy directa. Esto está precisamente bajo investigación. Se deberá determinar, y además el juzgado deberá acordar todas las diligencias para averiguar el porcentaje de participación de cada uno de los investigados. Y mantenemos que la presencia del señor Revilla en alguna de esas comidas o en alguna de esas, la intervención en conversaciones, ofrece unos indicios más que sólidos como para que también sea investigado en el procedimiento. Pero resulta aún todavía incipiente y creo que debería continuarse ahondando en el mismo. Pues Marta Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Estaremos muy pendientes si finalmente la justicia atiende a esa petición de que las acusaciones finalmente vayan separadas y no bajo el mismo letrado. Un placer, como siempre. Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos contarlo. Gracias. Adiós.
Bueno, Miguel Ángel... Apretemos con el tema de Cantabria, porque el Partido Regionalista Cántabro en Santander, bueno, hay que decir en la montaña, en Cantabria, que es mi tierra, no tengo esa suerte de ser... ¿Dónde eres, Margallo, perdón? Pues nací en Madrid. No tengo la suerte de ser madrileño. Bueno, pero hay que sí, tener mucho cuidado con los padres que uno elige. Pero sí santanderino. Vale, santanderino de padre valenciano, o sea que yo creo que... Bueno, por ahí estamos más cerca. Ahí tenemos un completito ahí ya. Y hacemos y abuelo gallegos. O sea que lo tengo todo. Aquí otra gallega. Bueno, volviendo a Cantabria. Escucha, apretemos con el tema de Cantabria, porque es que el Partido Regionalista de Cantabria, la gente no lo sabe, es que es una especie de partido nacionalista vasco. No me refiero con el alcance y la intensidad de su separatismo y tal, no. Me estoy refiriendo a cómo el Partido Regionalista de Cantabria domina todo el estrato medio de la sociedad cántabra. Domina, no Santander no, es lo que se salva, pero el resto está todo, lo permea todo, está en todas partes, es ubicuo. Y donde hay un poder absoluto, en este caso de Cantabria, lógicamente la corrupción puede ser absoluta. O sea, es el momento de verdad de darle un giro a Cantabria, darle un giro a la montaña. La posibilidad, durante todos estos años, el Partido Regionalista de Cantabria se ha apoyado en unos y se ha apoyado en otros. Desde ese momento de que al final alguien mande un ratio al Partido Regionalista de Cantabria a la leal oposición. Sería muy importante para los montañeses. O sea, dirías que es una especie de Munar. Sí. En Baleares. Sí, perfectamente. Es que además están haciendo todo lo posible por taparlo, porque Coalición de hecho Canaria, que siempre... exigieron una comisión parlamentaria de obras públicas para dar explicaciones de esto y alegaron que como ya se terminaba la legislatura y se producía el cierre del Parlamento con motivo de las elecciones del 28 de mayo, pues que no daba tiempo. Claro, por eso hay una encuesta ahora que salió hace un par de días que yo vi con mucho interés, en el que una hipotética mayoría, se podría hacer una alianza de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Cantabria, que diera y cumpliera con una función de regeneración de la vida política cántabra. Eso es lo que yo desearía, pero otra cosa es lo que vaya a ocurrir. Por eso voy a estar especialmente atento después de las elecciones de mayo a ver exactamente qué es lo que hacen nuestros amigos, si hay esa posibilidad, si no le vuelven a dar otra vez todo el poder a Revilla, que ya nos dijo creo que fue en 2006, esta será mi última legislatura. Y el hombre tiene 80 años y ahí sigue. Cosa que, por cierto, a mí me parece fantástico. En un país en el que, una nación como España, en la que a los 50, cuando te despiden, tienes un problema muy gordo para buscar trabajo y encontrar acomodo y demostrar lo que vale, es que una persona con 80 años siga demostrando su valía, me parece fabuloso. Ahora bien, si lo que estamos viendo y estos casos de corrupción, y hay una cosa muy importante que me gustaría decir sobre todo de Revilla, y es si él está tan seguro de que su consejero es un hombre honrado, era un hombre honrado, ¿por qué le obligó a dimitir? Dice, eso se llama una de las dos cosas, o sabe que no era honrado, o Revilla es un cobarde. En cualquiera de los dos casos, el que sale mal parado es Revilla. Y de aquí nos vamos a una pausa de publicidad, pero antes te cuento a ti que nos estás viendo que con Comefruta puedes disfrutar de los mejores productos de nuestra huerta sin moverte de casa. Es muy sencillo hacer tu pedido en su web y puedes comprar cajas variadas o elegir por kilos o piezas cualquier fruta o verdura de temporada y pagar con tarjeta, Bizum, PayPal o al hacer el pedido o transferencia también tras recibirlo. La fruta viene directamente de varios productores españoles y te llegan entre 24 y 48 horas a tu casa o a tu oficina. Al ser fruta de temporada y no pasar por cámaras o tienda, conservan todas las propiedades y también todo su sabor. También venden otros productos frescos y algunas conservas de pequeños productores que puedes ver en su web. A todos los socios del Club de Amigos del Toro Televisión, además, les van a dar un descuento del 5% con el código ELTOROTV. Tienes toda la información de los productos y frutas en www.comefruta.es y si tienes alguna duda puedes contactar por WhatsApp en el 669 03 03 66. Se lo repito, 669 03 03 66. Nos vamos a una pausa de publicidad y a la vuelta, Crónicas de Manicomio con Ana Ullo.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña y todavía tenemos muchos asuntos pendientes. Tenemos que hablar de esa ley del sí es sí. Ayer se terminó el plazo para la presentación de enmiendas, además de la ley trans, porque hemos conocido el caso de un hombre que ha sido acusado por acoso a su expareja y ha alegado que no es violencia de género porque se ha cambiado en el registro civil y ahora ya no es un hombre, es una mujer a efectos legales. También hablaremos de todas las intenciones de Irene Montero, de las claves que marcan la actualidad política y ese protagonismo desmesurado a Yolanda Díaz y, por supuesto, de Ferrovial y Página Económica, que no me olvido, e Internacional, y les adelanto que nos acompañará en nuestra mesa Sandro Mecode en Dos Continentes. Todo ello después de Ana Gullo y Crónicas de Manicomio. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Además, traigo a Crónicas un acto vandálico bastante extendido en España y peligroso que debemos tener en cuenta. El de lanzar piedras desde pasos elevados de las autovías. Esto provoca muchos accidentes como este, el de la autovía A62, que ha dejado 2 heridos. Viajaban en un camión que recibió el impacto de una piedra desde un paso elevado en el kilómetro 102 de esa autovía sentido Burgos. Los 2 hombres de 52 y 43 años de nacionalidad portuguesa han sufrido lesiones, el conductor en un brazo, mientras que el copiloto ha resultado herido de gravedad. Tras el accidente consiguieron proseguir su marcha hasta un área de servicio que estaba a unos 3 kilómetros de donde se produjo el impacto. La Guardia Civil ha abierto una investigación y de momento no saben quién ha sido el responsable, lo están buscando de este incidente, pero no es un caso aislado. O sea, es decir, esto ha ocurrido, he podido recopilar los más recientes, por ejemplo en octubre del año pasado, circulaba también por redes sociales un vídeo en el que 4 menores tiraban piedras a los vehículos, lo había grabado un conductor, lo pasó a las autoridades, no se pudieron identificar. El 18 de enero fueron detenidos 4 menores por tirar piedras, en este caso, en el caso anterior en la M40, en este caso desde un puente en una autopista de Tenerife. ¿Qué ocurre? Que siempre, la mayoría de las veces son menores de edad, entonces tienen entre 13, 14 y 16 años y como aquí sabemos y lo hemos comentado en alguna ocasión, lo que ocurre es que suelen salir impunes. ¿Qué pasa? Que en estos casos solo llegan ante un juez si se produce algún desencadenante de gravedad. Es decir, si pues en este caso si el herido es grave y cogen a esta persona que de momento se desconoce si es menor o mayor de edad, pues tendrán unas repercusiones. Pero siempre al final acaban pagando los padres. Pues si nos remontamos al año 2015, unos niños en el año 2012 habían lanzado piedras a una autovía en Murcia y resultó herido de muerte una persona. Pues en este caso se llevan a las autoridades y los padres de esos 3 menores de 13 años que en ese momento tenían tuvieron que pagar una indemnización de 163.000 euros. ¿Podríamos estar hablando, Ana, de una especie de reto viral o de un ejercicio que se pone de moda entre los jóvenes, que se lo toman al final como una gracieta, pero que no son conscientes en verdad de lo que pueden causar? Yo creo que es como una chiquillada y la policía insiste en que esto no tiene que serlo, porque es un acto vandálico, sobre todo las repercusiones que puede tener lanzar una piedra con respecto a los conductores de los vehículos. Y luego está tipificado en el Código Penal, en el artículo 385 lo indican, cualquier persona que ponga incluso deslizante vehículos en la carretera, pueden ser las multas y las penas son de prisión de 6 meses a 2 años, la multa de 12 a 24, trabajos en beneficio de la comunidad, pero claro, estamos hablando que esto es solamente para aquellos mayores de edad, porque los menores de 14 a 18 sí se pueden exigir algún tipo de responsabilidad penal, pero siempre en base a esa ley del menor. No tienen la misma responsabilidad penal que una persona mayor de 18 años. Pero sí, es tremendo, yo he visto un montón de ejemplos. No sé si os preocupa. Y hace mucho. Sí, desde hace mucho. No es de ahora en absoluto. No es de ahora. Pasa que me da la sensación de que de moda no se ha puesto aún. No es un reto viral como tal. Yo no lo he si visto se pusiera en de moda tendríamos un problema mucho más grave. O sea, yo no lo he visto en TikTok, sí que, por ejemplo, los 5 retos virales son otros, pero no este en particular. O sea, ha habido, buscando piedra, pues había uno que era piedra, papel o tijera y un tortazo, pues se ha puesto de moda. Sí, se ha puesto de moda. ¿Tú a qué jugabas cuando eras pequeña? No, a lo que juegan los jóvenes de hoy en día. Ahora ha habido una evolución 2.0 del juego normal de piedra, papel o tijera, pues ahora es con torta. ¿Es piedra, papel o tijera o una tortita al que pierde? Esos son estos retos virales que hay ahora. Pero de momento, este de la piedra, gracias a Dios, pues no lo es. Madre mía. Siempre a ver, ¿no? Sí. Gente, vamos, chavales. Es que el problema es que Dios reparte la inteligencia de manera por caminos tortuosos y de manera insondable. Y no podemos entrar en la cabeza de Dios cuando ha repartido el talento.
Pero es verdad que todos lo hemos visto, ¿no? Es que Madrid, por ejemplo, está lleno de pasarelas y hemos visto yo desde que era pequeño he visto un montón hemos visto gente arrojando piedras, siempre que todos los años hay alguien que se le ocurre tirar, siempre es un medio lelo de 13, 14 años el que arroja una piedra desde la M30 y que impacta en un coche. La mayoría no impactan, eso gracias al cielo no impactan, pero siempre, a ver, hay algunas pasarelas sobre la M30 que seguro que las habéis visto que están cerradas. Podría ser una solución, me da igual, siempre va a haber un puente. Sí, porque de hecho en uno de los casos que busca ayer recopilados se escondían detrás de un sitio, o sea, no estaban en un paso elevado, simplemente estaba la de la carretera detrás de un muro y las iba tirando. Yo una vez estaba en lo alto del Empire State, en Nueva York, y vi a una turista tirando una moneda para atrás a la calle. Se pensaba que estaba en Roma, ¿no? Claro, y todos, o sea, imaginaos la moneda cayendo a una velocidad constante, pero una aceleración y luego una caída sobre la cabeza de alguien. Bueno, pues, pero sí, no solamente menores de edad, ya. También es subnormales, profundos, mayores. Como en estos casos son los propios usuarios, los conductores, los que lo denuncian a los servicios de emergencia o a la Guardia Civil, pero luego para ponerte una multa o para el cinturón o lo que sea, ahí sí que están más atentos. Yo lo dejo ahí. Pero sí, Vaya, es curioso. te veo resentida. ¿Quieres decirnos Igual algo? Igual ha recibido una multa en Semana Santa y no lo De sabemos. hecho, a mí no me han puesto ninguna multa. ¿Que no te han puesto una multa? A mí no. Tú no eres española. Conduzco muy bien vialmente. No es una cuestión de conducir muy bien, has tenido mucha suerte. Porque todos cometemos algún delito, alguna infracción de tráfico cada día. Todos cometemos alguna infracción de tráfico cada día. Una cosa es que la cometas, otra es que te multen por ella. Eso es, pero digo que es que acaba de decir, se acaba de jactar de que conduce muy bien. No es eso, es que has tenido suerte. Bueno, habrá que verlo. Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? La empresa australiana Bow ha conseguido elaborar una albóndiga sintética no apta para el consumo, utilizando la secuencia de ADN del mamut lanudo. Familia de los paquidermos, el mamut lleva extinguido más de 4.000 años. Y esta startup ha sido capaz de trasladarnos de inmediato a la película que da vida a los dinosaurios, Jurassic Park, con un trasfondo además casi idéntico, el de abrir el camino hacia los alimentos sostenibles para paliar la contaminación ambiental a través de la producción responsable. ¿Y cómo han conseguido esta hazaña? Primero, han identificado la secuencia de ADN de la proteína mioglobina del paquidermo y esta proteína da color, sabor y textura a la carne. Posteriormente, completaron la secuencia genética con fragmentos de genoma de elefante africano, que es la familia más cercana al mamut. Y después insertaron ese gen sintetizado en una célula madre de oveja. Cultivadas en laboratorio, estas células se multiplicaron hasta conseguir unos 400 gramos de carne. Tim Noack Smith, su cofundador, asegura que aunque la carne cultivada en laboratorio no es nueva, investigan las posibilidades de medio centenar de especies. Y os preguntaréis, ¿por qué no se puede consumir? Pues muy sencillo, porque aunque tenga, si ahora lo vais a ver, bueno, lo habéis visto ya, la suculenta, ¿no?, imagen de esa albóndiga enorme, que te tengan hasta a lo mejor no solo de probarla, esta proteína es un tipo de proteína que no existía desde hacía miles de años, entonces no saben las consecuencias que puede tener en nuestro organismo, las alergias incluso que nos pueden provocar. Entonces, eso era un impedimento por los rigurosos controles de seguridad que implicaría y por ello no saldrá a la venta. Ni tampoco lo están investigando ni su producción a escala industrial, ni mucho menos. Entonces, ¿para qué lo han hecho? Bueno, un poco como por reivindicar que la extinción del mamut, para que no nos pase a nosotros, es como, de hecho la están poniendo en un museo. La han puesto, se publicó, se enseñó al mundo el martes pasado en un museo y ahora lo van a volver a llevar a otro para que la gente lo pueda ver. Es como una forma de recordarnos que, bueno, que nos podemos extinguir y que vamos a intentar hacer pues esa alimentación saludable del futuro con productos sintéticos. Ellos elaboran, de hecho, esta empresa, he podido investigar un poco más sobre ella, yo no la conocía, es una startup en el que sí que hay alimentos sintéticos de laboratorio, pero no, claro, no hechos con células de mamut, sino de vaca, bueno, o de otro tipo de animales, en el que sí que pueden generar más proteína a raíz de esas pruebas. O sea, las células se reproducen y entonces no tienes que tirar tanto de la carne. Porque dicen y aseguran que en el año 2050 va a haber muchísimos millones de habitantes, bueno, pues está lo que dicen también desde la Agenda 2030, que entonces no vamos a poder consumir a todos los habitantes y entonces que necesitan hacer este tipo de políticas, es lo que dicen ellos. Han llamado a Alberto Garzón. La pregunta es si yo les haría a José Manuel y a José María, es si estáis de acuerdo con Giorgia Meloni cuando en su prohibición de la carne sintética.
prohibición de que Italia pueda importar carne sintética? Esa es la pregunta. Yo es que escucho esto... No sé si lo mejor es prohibir. No. No sé, no tengo claro que prohibir sea mejor en esas cosas. O sea, y que habría que ver también cuánta gente estaría dispuesta a comprar esa carne. Eso es carne. Hay gente dispuesta a tirar piedras sobre un puente de abajo, ¿no? Pues también es cierto. Pues básicamente me hace lo mismo. Es decir, me cojo un 400 gramos de una carne a través de una proteína cultivada de un mamut extinguido por un paquidermo africano inyectado en una oveja de tal, y alguien me dice, para mí, de verdad, tiene todo el sentido. Pero que eso no va a solucionar nunca problemas alimentarios, eso está hecho para otra cosa, porque es absurdo hacerlo de mamut. Pregúntaselo. ¿Cómo se llaman estas vacas que son tan caras de mantener? Las Kobe, o ¿cómo se llama? Los bueyes estos. La carne es el buey. De Wagyu. De Wagyu, de cosas así, lo haces de esto y cobras más cara. O sea, pregúntaselo eso va por otro lado. Pregúntaselo a Bill Gates y a la carne sintética. Pero eso va por otro lado. No va a hacerlo nunca Bill Gates de mamut. No, de mamut no, pero simplemente lo va a hacer. O sea, eso mismo, pero con cosas actuales. Esto es la exageración. ¿Pero la carne sintética es carne? No, pues no podemos llamarle carne sintética. Es que no siquiera es eso. La carne sintética no es eso. Vale, lo que decía. La carne sintética es una imitación a la carne. Pues eso es exactamente lo que nos ha dicho. Eso es carne. Tu Ana nos acaba de decir que eso es carne sintética. Eso es carne. Es carne, diríamos, no natural. Bueno, hecha en laboratorio. Claro, pero la carne no de miles de millones. No es carne, es... ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. No sé, cuando una cosa no es sucedáneo de carne. Sucedáneo. No es carne. Lo presentaron en el Museo de Ciencia Nemo en Ámsterdam y ahora se lo han llevado, es que tienen el nombre de Estela, porque se lo han llevado a la ciudad holandesa de Leiden, en Rijksmuseum. Rijksmuseum está ahí para que lo podáis, si alguien quiere verlo, se encuentra cerca. Me interesa cero. Pero para ver qué, los 400 gramos de carne de la albondiguilla. Sí. La albondiguilla se quedará ahí de momento. Te están afectando a ti las crónicas de manicomio, ¿eh? Yo digo, oye, lo que he podido, además, ahondar en las preguntas, pero en los temas. Pero sobre todo Singapur, por ejemplo, es el primer país, para que lo sepan los espectadores, que ha autorizado el consumo de carne cultivada en laboratorio. Israel también cuenta, por su parte, con una fábrica capaz de producir unos 500 kilos diarios de este tipo de carne, no carne, llamémoslo... Vemos que es distinto, eso es carne sintética y el otro es sucedáneo de carne. Lo que nos pretenden hacer es una especie de plástico o de producto químico que sepa a carne. Eso no tiene nada que ver con carne, es otra cosa. Yo con esta noticia no sé si dentro de unos años veremos la revolución de Jurassic Park. No, tú en el manicomio, como dice Fuster, te estás poniendo muy mal. Es que lo de Jurassic Park está pensado, científicamente estaba pensado. La película tenía un trasfondo de posibilista. Sí, claro, por eso. Que no se preocupen los espectadores, que luego nos llevamos a Ana y le damos un buen chuletón, un solomillo o jamoncito. ¿Quieres una hamburguesa de Diplodocus? Y ya está. Lo que quieres es hamburguesa de Diplodocus. Dilo claramente y ya está, no pasa nada. Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos y vamos precisamente con otro tema. Hablamos de la ley trans, ese caso que les contaba antes de un hombre que para librarse de ser acusado por violencia de género se ha cambiado en el registro civil. Gabriel Serrano, cuéntanos. Así es, Alba, la ley trans de Irene Montero sigue dando de qué hablar y parece que va a continuar así. Ahora un hombre acusado de acosar a su expareja se cambia de sexo y alega que no es violencia de género. Se ha producido en Alicante en el momento que esta persona fue acusada era hombre, pero ahora que es mujer, ¿qué ocurre? Las autoridades han recurrido al Tribunal Supremo para saber cómo proceder en el asunto. La Fiscalía de Violencia de Género espera una respuesta. En principio, durante el juicio no influirá la decisión, así debería ser, ya que cuando cometió el delito su condición era de hombre. Supuestamente incumplió una orden de alejamiento y cometió otros delitos. Como ya contamos, mucha gente se está beneficiando del cambio de sexo, lo que conlleva a no saber cómo actuar, ya que pensaban que no iba a ser un problema, pero es muy diferente. La realidad es que esta nueva ley trans está ocasionando muchos problemas y tiene varios frentes abiertos. Es el problema cuando se hace una ley de carácter puramente ideológico. La ley del sí es menos, no sé si es menos dañina que esta es terrible. Ahí, no sé cuándo ha sido, si hoy o ayer o cuándo ha sido, hay una cosa de Joaquín Leguina en The Objective, ¿lo habéis leído? No. Bueno, el resaltado dice, chicos, id al registro, es un artículo largo, pero hay un resaltado, un sumario generoso. Sumario, sí, muy bien. Que dice, chicos, id al registro e inscribiros como mujeres. Así podréis recuperar la igualdad que os otorgaba la Constitución y que el feminismo, y que el neofeminismo os ha quitado. Creo que tiene bastante sentido y explica. De todos modos, esto lo podía haber dicho este hombre
Joaquín Leguina, no por la ley trans, sino por las leyes autonómicas trans, que era lo mismo. Pero, en fin, como se ha despertado el tema, ahora toca. Pero explica muy bien el problema. El gran problema aquí es, como en cualquier ley, es la seguridad jurídica. Es decir, que hay personas que tienen un problema, es algo que conocemos desde hace mucho tiempo. Unamuno decía siempre que no hay nada más triste que un hombre en cuerpo de mujer o una mujer en cuerpo de hombre. Hay que solucionar ese problema, que es real, mucho más minoritario de lo que creemos, pero existe. Lo que pasa es que con esta historia que monta la ley trans, que basta una simple declaración de voluntad para cambiar de sexo o de género, todo el edificio que ha construido el feminismo a lo largo del tiempo se debilita. El problema de la violencia de género que estamos viendo, es decir, basta que un hombre se declare mujer y agreda a su pareja para que no sea violencia de género, puesto que es un conflicto entre mujer-mujer. Listas electorales. Se avanzó mucho en el tema de cuotas reservadas para las mujeres que estaban históricamente infrarrepresentadas. Un hombre se convierte en mujer y puede aspirar a ocupar una lista de mujer. Paridad en consejos de administración, que se está considerando ahora exactamente lo mismo. Un hombre que considera que tiene más posibilidades de ser consejero / consejera de administración siendo mujer, se declara mujer y hemos terminado. Cuando deja el consejo de administración recupera su condición. Y luego el tema de las cárceles, que lo habíamos hablado aquí, y este tema, yo lo que creo es que todo lo que le han hecho a Irene Montero desde el gobierno estaba previsto, estaba hecho adrede para inhabilitarla como candidata alternativa por Podemos y por tanto fue... Bueno, lo dijo Carmen Calvo en el programa en el que soléis coincidir. Eso es decir... El Partido Socialista lo sabía. Vamos a ver, es que un anteproyecto de ley es informado por la Abogacía del Estado del Departamento. Es informado por las Secretarías Generales Técnicas de todo el resto de los departamentos, incluido, por supuesto, Justicia, que es quien tiene, digamos, la mano más alta en revisión de este tema. Hubo 71 informes de órganos consultivos, entre ellos Consejo de Estado, Consejo del Poder Judicial, que advirtieron de que esto podía pasar. Y hubo varias consultas a organismos o asociaciones que se ocupan del feminismo, de estos asuntos, que también lo advirtieron, que esto podía pasar. Es inconcebible que en la comisión delegada de secretario de Estado y subsecretarios no se detectase eso. Es más, se avisó de que podía pasar. Lo avisó una diputada nuestra gallega en el Parlamento de la Nación, en el Congreso. Y en el Consejo de Ministros están centrados 3 magistrados. Es decir, la madre del cordero es el artículo 2 del Código Penal, que consagra un principio que viene desde el principio de los tiempos, que es indubio pro reo. Y el artículo 2 dice que todas las leyes penales que tengan efectos beneficiosos para el reo tendrán efecto retroactivo aunque haya sentencia firme y se esté cumpliendo condena. Que esto era así, se sabía. Yo creo que tardaron tanto en modificar la ley para que hubiese una masa crítica de cifras, para que fuese muy evidente la torpeza de Irene Montero en el sí es sí. Y en la ley trans están haciendo exactamente lo mismo, pero insisto, yo creo, supongo que lo hablaremos luego, que lo que ha hecho Sánchez es crear una fuerza auxiliar, tú que eres de Melilla, una fuerza de complemento que recoja los votos que él pierde. No le convence Pablo Iglesias porque no se fía y coge a Yolanda Díaz, que es un oficial que va a recoger esos votos para hacer la coalición, en la que Sánchez va a estar más cómodo, porque Sánchez, como todos los autócratas, quiere que el poder esté dividido para que nadie pueda cargarse su puesto. El PSOE disminuye, el poder de los varones alternativos, de lo que llama guerra, el socialismo liberal disminuye y tiene a Suma que le equilibre este tema. El problema de todo esto para España es que el centro de gravedad se está desplazando hacia las fuerzas que quieren destruir España. Es decir, en el PSOE tenían un problema con el PSC, lo han tenido siempre. Cuando aparece Unidas Podemos, que tiene una visión conjunta con Esquerra y Bildu, que es la autodeterminación de todos los territorios que forman la nación, el problema aumenta. Si ahora Sumar, que también está en la tesis de autodeterminación, vuelca más el tema hacia este concepto, España como nación está en peligro. Es así de sencillo. Después hablaremos de Yolanda Díaz y de cómo está cambiando el panorama político, pero por centrarnos en esta ley del sí es sí, vamos a hacer un recuento de todos aquellos que se han visto beneficiados por esta norma, también de aquellos que han sido excarcelados.
Semana clave para la ley del solo sí es sí. Hoy se ha acabado el plazo para presentar enmiendas a la reforma de una ley que ha hecho saltar las chispas entre los socios de coalición. Mientras tanto, los agresores sexuales continúan beneficiándose. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Sevilla. La Audiencia Provincial ha reducido de 12 a 7 años de prisión la pena impuesta a un hombre condenado por agredir sexualmente a una mujer en un parque público. Pero ojo, porque sobre este individuo pesa otra condena de 14 años por matar e intentar violar a otra mujer en otro parque público. Y en Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado medio año la pena a un hombre condenado por un delito continuado de abuso sexual sobre su hijastra menor de edad durante casi 9 años. Un caso que se suma a otro ocurrido en Oviedo. La Audiencia Provincial ha rebajado 2 años y medio la pena a un hombre condenado por agredir sexualmente a una mujer con una discapacidad psíquica del 65%. Un goteo que no cesa y del que ya se han beneficiado más de 900 agresores sexuales. Lo cierto es que la tramitación de la reforma se reactiva después de prorrogar hasta en 3 ocasiones el plazo de enmiendas, algo que Feijóo ha reprochado. Porque llevan semanas otra vez retrasando la reforma, que hace meses era inaplazable. Finalmente, los morados han presentado este lunes sus enmiendas en solitario, una propuesta que va en la misma línea que la registrada el pasado jueves por ERC y Bildu y que sitúa como circunstancia agravante la violencia o intimidación, pero no como un subtipo penal. Unidas Podemos ha registrado también enmiendas. Es necesario, sin duda, mejorar la aplicación de la ley, pero no retroceder y deshacer o degradar el sistema del consentimiento. Unas posiciones que no han gustado nada al Partido Socialista. Las enmiendas que vamos conociendo, tanto de Podemos como de Esquerra y de Bildu, no solucionan los efectos indeseados. Pero lo cierto es que ninguna reforma podrá frenar del todo las revisiones de condena. La Fiscalía lleva recurridas más de 100 disminuciones de penas ante el Tribunal Supremo, algo por lo que todavía el Alto Tribunal no se ha pronunciado, por lo que todo apunta a que el número de recursos seguirá creciendo. Ese número seguirá creciendo y hoy tendremos una cifra oficial porque desde hace unas cuantas semanas el Consejo General del Poder Judicial debería haber publicado el balance actualizado de los agresores sexuales beneficiados por esta norma de Irene Montero, pero no lo ha hecho. Previsiblemente, y tal y como publica OK Diario esta misma mañana, será este martes cuando el órgano judicial difunda ese nuevo balance actualizado del número de violadores que se han beneficiado de esta norma. Lo que se prevé es que habrá 100 agresores más beneficiados, es decir, casi 900 y 90 de ellos excarcelados y no unos 80 como les mostrábamos en este reportaje. Comentábamos en la mesa cómo el Partido Socialista sabía perfectamente las consecuencias que iba a traer esta ley del sí es sí, lo reconoció así Carmen Calvo, como bien decía Margallo, pero entonces demuestra que les importaba un pepino lo que iba a pasar con todos los violadores que salieran a la calle. Esa es la conclusión. Porque al final, por interés político... La conclusión de lo que ha dicho José Manuel es que Pedro Sánchez es tan interesante, un persona tan ético, que le importa un pimiento las mujeres violables, le importan un pito los niños que se meterán en una operación irreversible, o las niñas que se meterán en una operación irreversible, con tal de que Yolanda Díaz suba, Irene Montero baje. O sea, yo entiendo que es la explicación, pero me da asco. Sí. La explicación, no la explicación, lo que supone la explicación. Espero que la gente que vote se dé cuenta de qué estamos diciendo y que no es desmentible eso. O sea, es tan así como así. Porque además lleva me parece que son 5 semanas que no se dan esos datos por el Consejo. Sí. Es lo que decían un día de esos en la televisión. Pero vamos, que los datos se van a pasar de 1000 a las personas, eso parece que es súper evidente. Porque además, recordemos que por mucho que se arregle ahora, no se arregla el efecto. Lo que se arregla es que a partir de ahora, y me dice algún jurista, siempre que no se alegue algo de la época en que estaba la otra ley. Eso es. Porque si consigues alegar algo de la época de la ley, también puede entrar en otra ley. Con lo cual, pues evidentemente es una pifia gorda y eso es grave porque es que no es una pifia. Es que no es una pifia. Vale, es una... Esto es Juego de Tronos, es lucha por el poder. Es una lucha. Pero que además intencionadamente y conociéndolo. Es imposible que no lo conocieran. Yo vi la intervención de la diputada del PP explicando el artículo 2 del Código Penal.
Constitucional, que es que no ve... Si los juristas publicado. dicen in claris non fit interpretación, lo que está claro no cabe interpretación posible. Si en la prensa estaba publicado lo que pasaría, claro, que estaba en los mismos días, pero digo que esto es así de simple, y el arreglo que tiene, ¿cuál es? Pues ninguno, o sea, ya no Ninguno. tiene la desgracia, el desastre ya no tiene arreglo, y cuidado, que en el tema trans todavía peor. Pues claro, el niño barra niña que se ha operado, que le han empezado a hormonar y que no sé qué, arréglalo después eso. O sea, eso ya es también irreversible. Con lo cual están jugando con cosas que son demasiado fuertes para que moralmente se pueda considerar normal. Si estáis viendo el desastre, si lo estamos viendo constante, y estamos viendo el uso de la táctica política, en este caso para destruir a Podemos, y como bien ha dicho Juan Manuel, que yo llevo diciendo también muchísimos años que el centro político se está desplazando hacia las fuerzas... Yo no he dicho el centro político, he dicho la izquierda política. ¿Has dicho el centro? No, pues lo corrijo. Vale. Te agradezco la corrección fraterna. Pues una corrección... Claro, bueno, pues entonces, como no dice José Manuel, sino que digo yo, el centro político es evidente que se ha desplazado a la izquierda. Y yo lo que no entiendo, de verdad, es como el Partido Popular, después de todo esto, seguís mandándole mensajes de concertación y de vamos a hablar y de vamos a apoyarnos en un Partido Socialista que es capaz de esto. Con este Partido Socialista nadie ha dicho esto. No hay otro. Puede haber otros. Vamos a ver, mi tesis es que si Pedro Sánchez no es presidente del gobierno, lo van a destruir los suyos. Y el Partido Socialista Obrero Español entra en recomposición. Y si vuelve a ser un partido español, un partido centrista, un partido socialdemócrata, etcétera, claro que es posible entenderse. Lo que no es posible entenderse es con Pedro Sánchez y con el virus del sanchismo, pero eso dura 24 horas si Pedro Sánchez... No olvides, José Manuel, que antes del sanchismo... Pero no, es que primero se me está diciendo que es que yo he dicho que el centro se va a la izquierda, o sea, ha sido un error. Flatus vocis, lo corrijo. El centro está donde estaba. Y en tema de defensa de la unidad de la nación y de la integridad de España, nadie en el centro político ha tenido la menor duda. Y a mí lo que me preocupa es el desplazamiento, no ya tanto a la izquierda, sino el desplazamiento hacia posiciones que duden de la permanencia de la nación. Eso es lo que me preocupa. Vamos ahora hacia la política, que os veo con ganas de comentar, sobre todo ese papel de Yolanda Díaz. Antes de nada, quiero que vean unas imágenes, porque fíjense hasta qué punto hemos llegado con la cuestión trans. Se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales muchas críticas a la marca Tampax por promocionar sus tampones con una mujer trans, es decir, un hombre biológico de nacimiento. Críticas, evidentemente, porque una persona trans con apariencia de mujer obviamente nunca podrá tener la menstruación. En fin, estamos viendo cómo el feminismo llega a todas partes, Irene Montero metiendo la cabeza en las empresas, pero también ahora desde Educación se propone una nueva asignatura. Nos lo cuenta Marín Vallejo. Así es, Alba, el feminismo parece que sigue avanzando y está llegando a todos lados, incluyendo la educación, pero también las empresas. Con la nueva ley de educación se han introducido varias y polémicas asignaturas o actividades. Una de ellas es Educación en Valores Cívicos y Éticos, una asignatura que, según el Ministerio de Pilar Alegría, tiene como finalidad permitir que los alumnos de secundaria tomen conciencia de las distintas formas de discriminación que sufren las mujeres. Esta materia implica además el rechazo a los estereotipos que supongan discriminación, rechazo también a la violencia y prejuicios y crítica a los comportamientos sexistas. Y esto no es todo, porque Igualdad propone un trato de favor en los contratos con la administración pública a todas aquellas empresas que utilicen el lenguaje inclusivo. ¿Y cómo? Pues según la guía del Instituto de Mujeres, incrementando el número, mejorando sus condiciones, eliminando la desigualdad salarial y, atención, empleando a mujeres en sectores masculinizados. Un feminismo el que defiende a los socialistas y Unidas Podemos, que cada vez llega más lejos. Gracias, Marín. Francas. Si no, voy a enlazar con lo que decíais antes y voy aquí. José Manuel decía antes que con Sánchez no se puede pactar, con el PSOE de Sánchez, me parece lógico, pero recuerdo que antes de Sánchez hubo un Zapatero que no fue mejor, con lo cual ya no es el de Sánchez solo, ¿eh? Y ahí enlazo con la cuestión. Zapatero intentó colocar una cosa que era la asignatura de Educación para la Ciudadanía y se levantó medio país. Fijaos lo anestesiados que estamos,
que con todas las leyes que han puesto esos que son mucho peores que la educación para la ciudadanía, infinitamente peores que la educación para la ciudadanía, aquí ha tragado casi todo el mundo. Con lo cual, la anestesia, realmente a la ventana del famoso Habermas, o como se llama, Overton, esta ventana ha funcionado perfectamente y con un país anestesiado no os extrañe que vuelva a ganar un tal Pedro Sánchez. Y veremos qué hace Pedro Sánchez después de esas elecciones generales y quién es la otra pata en la que puede apoyarse. Intenta el socialista ahora mismo dar un empujón a Yolanda Díaz, así lo estamos viendo, cada vez cobra más protagonismo en todos los medios de comunicación, es aupada también por la prensa de la izquierda y podría colocarse por encima de Unidas Podemos en esas elecciones. La división de la izquierda destruye al PSOE. Yolanda Díaz, dicen algunos, aspira a hacerse con el espacio de los socialistas y de Podemos. En el Partido Socialista fingen no estar preocupados. Lo que hemos detectado, como le decía anteriormente, es una mayor movilización y sobre todo una movilización de la abstención. Y no. Existe riesgo al contrario. Existe temor al contrario. Pero ante todo insisten en que aspiran a ganar porque ahora no es tiempo de pensar en nuevas coaliciones. Podemos emplaza a Yolanda Díaz a seguir trabajando por la unidad. Por nuestra parte siempre ha habido voluntad de acuerdo y lo que pensamos es que Yolanda Díaz tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad, que es determinante para revalidar el gobierno de coalición. Insisten en rebajar el tono para favorecer un acercamiento con la vicepresidenta tras el 28 de mayo. Ahora las encuestas le dan el triunfo a Sumar de cara a las próximas elecciones generales. La plataforma de Díaz conseguiría dar el sorpaso a los morados. Sería la cuarta fuerza política en España y ello conllevaría también a la muerte política de Pablo Iglesias. En un clima de completa hostilidad, Podemos solo cuenta con los apoyos de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana. El equilibrio entre las fuerzas de la izquierda no es fácil y todo dependerá de los gestos que tenga Yolanda Díaz en los próximos meses hasta la convocatoria de las elecciones generales. Bueno, hay que recordarles que Yolanda Díaz es el Pablo Iglesias de siempre y sus mismas ideas comunistas, pero llama mucho la atención cómo desde los partidos de la izquierda ya no llaman al voto, por así decirlo, para hacer un gobierno en solitario, sino cómo todos ellos se apuntan a esa teoría de que van a tener que ser un gobierno en coalición, pues para eso que vayan todos juntos a las elecciones. Pero de aquí sí que es de los pocos sitios que se puede deducir que tiene muy pocas posibilidades de continuar ganando Pedro Sánchez, porque si viera tan clara la opción de ganar, no hablaría de los otros. Y sí, y están, o sea, yo lo dije ayer eso porque no era idea mía, que los partidos de gobierno nunca se plantean antes de unas elecciones la opción de coaliciones, de historias. Se plantean gobernar en solitario, pero que en este caso se está produciendo, o sea, que no pasaba, que el entorno de Pedro Sánchez no está hablando de ganar en solitario. Y eso no deja de ser curioso. Probablemente es que tenga unos datos mucho peores o una previsión mucho peor. Es lo único que me hace pensar que igual sí que se va a casa. Sobre lo que has dicho antes, yo estoy completamente de acuerdo que la descomposición del sistema empezó con Rodríguez Zapatero. Y también empezó la descomposición del Partido Socialista Obrero Español. Él convierte un partido socialista en un partido radical apoyándose en los colectivos identitarios y en un pacto con los separatistas, por virtud del cual el Partido Socialista es muleta de los partidos nacionalistas y separatistas en sus territorios históricos a cambio de recibir sus votos en Madrid. Ese es el plan. Lo mismo que ahora. Esto es acelerado. Segundo, cuando me has preguntado alguna vez, cuando entiendo yo el libro España en su laberinto, coge la frase ¿cuándo se jodió el Perú? De Zabalita. ¿Cuándo se jodió España? 2003, el Pacto de Tinel. El Pacto de Tinel primero dice que aceptará cualquier propuesta que haga el Parlamento catalán, que es renunciar a la constitucionalidad de una ley que viene de un Parlamento autonómico, y dice que rompe los puentes con el Partido Popular, que ninguno de los firmantes, los comunistas, Esquerra y los socialistas, hablarán con el Partido Popular. Eso es el fin del consenso. Ahora, lo chocante de todo este tema es, ¿se están uniendo en torno a qué? Porque aquí no dices hay un programa conjunto y llamo a determinadas fuerzas a llevar. Es decir, ¿usted quiere mi voto? ¿Para qué? Bueno, para seguir gobernando. Mejor dicho, para seguir estando en el gobierno, que no es gobernar. Es decir, que no gobierna la derecha. Ya está. Pues ese es todo. Es el pacto de Tinel. Esta es toda la historia. Y ahora, yo esto no sé qué recorrido va a tener. Vamos a ver. No me fío un perro. Y luego Pablo Iglesias es el más leído de todos ellos, ha publicado bastantes libros.
Él habla permanentemente del momento Mélenchon. Mélenchon es la extrema izquierda en Francia, que dejó al Partido Socialista reducido en las presidenciales a un 1,7% del voto. El Partido Socialista ha desaparecido. Entonces, él aspiraría a no le importaría que hubiese un gobierno PP-Vox, porque eso cree que lanzaría a la gente a la calle. Y en Francia está ocurriendo eso. En Francia el problema es que hoy Macron, que es una constelación también, una especie de suma, en que allí está todo el que pasaba por allí, se está diluyendo. El primer partido es Le Pen, partido extrema derecha, y el siguiente partido es Mélenchon, un partido extrema izquierda. Tanto que Pablo Iglesias dice que solo hay 3 izquierdas de verdad en Europa: Syriza, su amigo Tsipras, Mélenchon y él, que ya los socialistas son socialfascistas, socialburgueses, estas cosas que decían en la entreguerra, ¿no? El momento es muy, muy complicado. Y en Italia, el triunfo de Meloni ha sido contestado por la izquierda, que han quitado a Enrique Letta, que era el líder del Partido Demócrata, que era un democristiano, un centrista, por una extremista de izquierdas. Entonces aquí hay una retroalimentación muy, muy peligrosa. Pero Tsipras, curiosamente, fue al acto de Yolanda, o al menos, si no fue, avaló. Bueno, lo digo por lo de sí, Pablo Iglesias, que acabarán enfadados. Y acordaos que cuando fue Pablo Iglesias, cuando ganó Tsipras, ni le saludó. Sí, bueno, es que ahí hay unos problemas personales. Tú hablas con Carolina Vescanza o con Errejón o con toda esta gente, y ahí lo que ha habido es un guirigay pero ¿en qué os diferenciáis? Y entonces me dice Pablo Iglesias, en nada. Digo, ¿cómo que en nada? En nada. En nada es que se han peleado, punto. Es una suma de egos o una resta por egos. Como decían, no caben 2 gallos en el mismo corral. Ni 2 gallinas. Se decía de gallinas, ¿no? Eso no sabía. Yo sabía lo de los gallos, pero bueno. Lo que sí que es cierto es que si Pablo Iglesias hubiera podido utilizar los métodos estalinistas, los hubiera utilizado. Y Carolina Vescanza y Errejón y todo eso no estarían vivos. O sea, estarían en un gulag. Estarían en un gulag, que es lo que tendría que estar, porque eso es evidente. Eso es evidente. A mí me fascina que Podemos, de todas maneras, que llegó como un partido de regeneración a través de aquel enfado mayúsculo de los indignados. 2011. 2011, fíjate. Que venía a saltar los cielos. Y fue hace nada, ¿eh? Que venía a saltar los cielos. Y que venía a saltar los cielos, pero que inmediatamente dijo que eso sí había que cabalgar contradicciones. Para saltar los cielos hay que cabalgar contradicciones. Lo que no dijeron nunca es que iban a caer como pichones, que iban a tragar, que les iban a hacer... Sí, pero se vio en las elecciones de Madrid, perdona, sí lo dijeron. Cuando dijeron que iban a cabalgar con contradicciones... Absolutamente. No te puedo recordar el párrafo, la línea. Tiene un párrafo que se llama Nueva Transición y le pregunta, es del 2015, ustedes entrarían en un gobierno, y dice, si tuviésemos fuerza suficiente para pedirle al Partido Socialista 4 o 5 ministerios importantes, ganaríamos en experiencia de gestión, pero sería un suicidio político. Pablo Iglesias. Es decir, el que profetizó que entrar en el gobierno iba a ser la muerte de Podemos fue él. No, pero si no me refiero en este caso... No, sí, que y tiene toda razón, pero no me refiero en este momento a Pablo Iglesias, me estoy refiriendo a Yolanda Díaz. O sea, la que está cayendo en una trampa absoluta es ella. O Pedro Sánchez con ella, ¿eh? También. No, hombre, no. Bueno, veremos. Pero de Yolanda Díaz es que no conocemos ni una propuesta de su programa más que allá de que quiere ser mujer. Pero hay un antecedente. Yolanda Díaz ha dinamitado todos los espacios políticos en los que he estado, desde el Ayuntamiento de Ferrol al Parlamento de Galicia, y siempre se ha salvado ella. Es decir, que este juego de alimentar un Frankenstein en eso, que es tan difuso, es muy para... Lo que pasa es que Sánchez... Me cuentan que está preparando una retirada en caso de pérdida y que es bastante verosímil, que es aspirar a ser presidente del Consejo Europeo. Lo que ahora es Charles Michel, que era un ex primer ministro belga. Dios mío, pobre Consejo Europeo. Consejo. Sí, por eso. Presidente del Consejo. ¿Por qué? Ursula von der Leyen quiere repetir como presidente de la Comisión. Si ella repite como presidente de la Comisión, tienes una democristiana y alguien del norte en la Comisión. Entonces tienes que tener en el Consejo a alguien del partido contrario, que es el Partido Socialista, y del sur. Y eso podría ser Pedro Sánchez. Es decir, ya no es la OTAN su ilusión. Yo creo que la OTAN lo tiene... Le queda corto. Ya, pero una cosa es retirarse y otra cosa es buscarse él se va a presentar, y si pierde se va,
y tiene ya un... Pero una cosa es buscarse un acomodo, acuérdate perfectamente de Zapatero diciendo que se iba a contar nubes y luego metiéndose en el grupo de Puebla, de Ozagozicoz influyendo en parte en nuestra política exterior, sobre todo con Hispanoamérica. Y otra cosa, Marruecos, ¿eh? Y con Marruecos. Y con Guinea. Y con Marruecos, pero con Marruecos también tenemos la experiencia de Felipe González. Es decir, que cuando tú decías distinta, todo... Sí, pero también la tenemos. Pero cuando más dices, desinteresada, creo yo, la de Felipe. Bueno, sí, pero el caso Plon ya se lo dieron. Pero en 2000, cuando dice José Manuel que todo esto empezó en 2003, a mí me cuesta. Es cierto que no tengo tanta experiencia como tú, pero me cuesta creer que no contemos con que este es un plan que se desarrolla desde hace mucho tiempo. Es decir, que aquel PSOE de 1982 y siguientes, aquel que asaltó el Poder Judicial, aquel que creó uno de los elementos esenciales del socialismo, que son las redes clientelares, que son parte del éxito del Partido Socialista ahora mismo, y cuando dices, oye, acaba de recordar, dices, en Francia el 1,7 para el socialismo. Claro, pero en España tenemos redes clientelares que atrapan todavía a muchísima gente. Aquí muchísimo más, porque es mucho más directo y mucho más, ya sabes tú cómo funciona. El asalto al Poder Judicial, la institucionalización de la corrupción del PSOE, una corrupción además que queda casi siempre impune. Y lo estamos viendo, al Partido Popular no se le ha perdonado ni una, pero al Partido Socialista se le ha ido toda, vamos. Mira, fíjate el mediador dónde queda ya. Claro, y eso todo viene desde Felipe González. Dice, Zapatero lo perfecciona y Sánchez quiere culminarlo. Entonces a mí me preocupa que estemos salvando la cara de aquel socialismo 1982. Yo no voté nunca a Felipe González. Sí, bueno, pero que siempre hablamos de que, lo que acabas de decir tú, con Zapatero, es como decía el superdotado de Piqué, dice de Piqué me refiero a Gerard. Josep Piqué, no, perdón. Nos has dejado desconcertado. No, ya, perdón. Es que cuando he dicho superdotado me refería al futbolista medio. Que por supuesto mi más sentido pésame por la muerte de Josep Piqué, que fue siempre un placer leerlo y escucharlo y muchas veces discrepar con su moderación, pero fue siempre un placer enorme porque era un caballero. Pero no empezó todo en 2003, todo viene de antes y por eso me preocupa. Te puedes remontar a largo, caballero, si quieres. Te puedes remontar a largo, caballero, si quieres. No, yo creo que con remontarme con el PSOE, con el nuevo PSOE surgido y aupado en 1982, ahí yo me quedo tranquilo. Pero me podría... Y un día lo que yo quiero hacer Tiene raíces peores. Sí. Un día lo que yo quiero hacer es quitar alguna estatua que otra. Digo, para dos concretas, ¿no? Dos en concreto. Sí. Con eso muy cerca de aquí. Muy cerca de aquí. Pero... por eso me preocupa, José Manuel. Y ya sabes que yo soy muy pesado y que cada vez que me ves yo creo que resoplas y te digo... ¿Cómo podéis? Te escucho con devoción. Sí, pero yo a ti también cada vez que veo, ya sabes que guardo un respetuoso silencio porque eres una persona eminente. ¿Cómo es posible que siendo esa persona tan eminente, de verdad, no veáis todo lo que está pasando y creáis de verdad que Sánchez puede irse y el PSOE puede regenerarse? Si sabemos que siempre va peor, que lo que venga va a ser peor y vosotros y seguís ahí obcecados, empeñados y, te digo, desplazando física, vuestro centro a la izquierda. Esa ley física no es verdad. Es empírica. Vamos a ver, el PSOE tuvo una evolución a mejor. Cuando Felipe González se queda con el partido en el 74 en Sirén y arrumba la vieja guardia y ya dice, se acaba de hablar de la guerra civil. Cuando en 1980-81 renuncia al marxismo como método de análisis. Cuando en 1985 convoca un referéndum para ser atlantista. Y cuando logra culminar las conversaciones que habíamos hecho desde Unión de Centro Democrático para la Unión Europea. Con Felipe González podías discrepar, y discrepábamos, estábamos en el partido, pero Felipe González era un patriota. Creía fundamentalmente en España, con lo mismo que creía Alfredo Pérez Rubalcaba. Zapatero no, Zapatero admite la disolución de España como hipótesis de trabajo y Sánchez la tiene encima de la mesa. Si coges ese ángulo sí hay una mejora. Pero es que a mí lo que me importa de verdad es España. Pero no es el único.
no es el único. Porque una España de ovejas podridas tampoco me interesa. Ya lo sé, mucho pero a mí, yo con un partido que quiere acabar con la unidad de España no tengo absolutamente ningún punto de contacto, aunque tenga... Cuando me hablaban de Unión Democrática de Cataluña, decía, mire ustedes que nos decía en la democracia cristiana, hombres que piensan lo mismo que ustedes en libertades, en Estado de Derecho, tal, quieren un Estado democrático. Decía, yo siempre contestaba, sí, pero para otro país. Y claro, ese no es mi problema, es que yo quiero a mi país. No, y entonces eso es el punto de contacto que a mí me motiva y que me ha motivado siempre en política. Sí, por eso quiero una España habitable, una España que dos bloques tolerantes, que se entiendan en lo fundamental. Eso es la política de bloques. Y eso es centro-derecha y centro-izquierda. Eso fue Cánovas y Sagasta y eso fue la transición española. Cánovas y Sagasta. No me tengo que remontar a Lauro Caballero como me remontamos a Cánovas y Sagasta. ¿Dónde encontraremos nuestro Cánovas? ¿Dónde encontraremos nuestro Sagasta? El que hizo a Sagasta fue Cánovas. Claro. Cánovas ¿Dónde creó encontraremos? A Sagasta. Él primero pensó en Serrano, no me gustó porque era militar. Luego Ruiz Zorrilla, porque era un extremista, encontró a Sagasta. Saldrá. Es decir, estas cosas se producen. Nadie pensaba... sois mucho más jóvenes que yo, pero están en los libros de historia. ¿Quién pensaba que la transición no iba a hacer el secretario general del movimiento que se llamaba Adolfo Suárez? Absolutamente nadie. Y, o sea, pero decir, sí, yo lo entiendo, pero es que no puedo predecir ahora. Yo tengo muchos debates con muchos de ellos que piensan lo mismo que yo. Te daría 4 nombres, pero claro, si los doy los nombres nos mandan al gulag. Con lo cual... Ya, pero que me preocupa que el Partido Popular esté haciendo oposición de lunes a viernes y cada vez que yo llego los sábados y domingos a coger algún periódico, a leer los periódicos, me encuentre pues a Cuca Gamarra, a Borja Semper haciendo esos guiños, lazos, ofertas a un Partido Socialista que, si tú tuvieras razón, que, oye, ojalá Sánchez perdiera y ojalá se destruyera y el Partido Socialista se regenerara. Y se vaya, sí. Claro, si el Partido Socialista se regenerara, yo ya no veo con qué se va a regenerar. Aunque tú me digas, no, encontraremos una persona. Yo no lo veo, porque ya es la observación empírica de cómo ha ido degradándose el Partido Socialista, cómo se ha degradado en general la política española, pero sobre todo el Partido Socialista. Es inhabitable, es imposible. Haría falta años en para Europa está desapareciendo todos los Por eso haría falta años, décadas para regenerar aquello. Con gente nueva, con ideas nuevas. Francia va por delante de nosotros 4 o 8 años en política. Sí, pero sí, y decían durante mucho tiempo que nosotros todo lo de Francia llegaba. Llegaba o servía de vacuna. Es decir, te recuerdo que el primer gobierno que introduce después de la caída después de la Guerra Fría comunistas en el gobierno es el de Mitterrand con Magua. Y Felipe González aprende de eso y dice, no los quiero ni a tomar café. Aprendió de ese tema. Es decir, Francia hizo una cosa y Felipe hizo la contraria. Vamos a mirar qué hace Francia, qué está haciendo Francia, y vamos a hacer lo contrario de lo que ha hecho Francia. Pero que el escenario es posible, que tengamos aquí una fragmentación que se traduzca en 2 polos extremos sin capacidad de entendimiento y de diálogo, es posible. Yo no veo los polos extremos. Yo no veo los polos extremos. Es verdad que Felipe González no necesitó al Partido Comunista. Lo necesitó y no lo necesitó. Es decir, cuando él, antes de ganar en el 82, no era tan evidente que fuese a ganar. Y ya él en el 80, cuando nadie preveía el derrumbe de Unión de Centro Democrático, hace esa apuesta estratégica. No, sí, pero que... La hace antes de que fuese evidente de... Ahí hay otra explicación porque... Dejadme que vaya con otro asunto, es que se nos está terminando el tiempo. Ahora que me iba a meter con... Ahora que me iba a meter con Feijóo, bueno, vale. Con el presidente. Venga, vamos a la portada del País sobre Ferrovial. Dice este digital que se arriesga a un coste fiscal millonario si no convence al gobierno de los motivos económicos de su traslado. Ferrovial ha respondido al gobierno que las razones económicas que motivan su traslado a Países Bajos son de sobra conocidos por todos. Insiste que no hay ventajas ni desventajas fiscales y no comparte en ningún caso ese punto de vista que se le ha trasladado en una carta al secretario de Economía, cuestionando esa motivación económica alegrada por
por el grupo y considera que hay problemas de tipo normativo y otros insalvables que justifican ese traslado a Países Bajos. De aquí hay muchas cosas a extraer, ¿eh? Hombre, una primera que es muy interesante es que, según parece, porque esta mañana en una de las televisiones ha entrado el secretario de Comunicación de Ferrovial y se ha explicado bastante bien. Primera cosa interesante es que estamos ante una carta privada que ha mandado el secretario de Estado de Industria o de Economía o de no sé qué. De Economía. De Economía al CEO de Ferrovial. Eso es. Y simultáneamente suponemos que la ha enviado al país. Eso es. Lo cual no deja de ser curioso que un secretario de Estado mande una carta privada y la ponga pública al día siguiente o al mismo día. Con lo cual Ferrovial se ha sentido en el derecho de poder leer un párrafo perfectamente, dado que ya estaba publicado. Y el párrafo que ha leído no dice nada de esto, ¿no? No, va por otro lado, para empezar. Pero lo que está publicando el país, que va más allá de la carta, es una amenaza. Entonces, podemos suponer, ya digo que es tanto suponer que debe ser una novela de ciencia ficción, que en la carta, más o menos, lo que se viene a decir es casi nada, porque en la carta lo que está diciendo la carta es que se puede estudiar muy bien la posibilidad de que Ferrovial pueda estar en la bolsa norteamericana sin dejar de estar en la española. Eso es. Pero dice que se están haciendo las gestiones para que se pueda, no que se pueda. Y en cambio, por otro lado, dice que... O sea, hay ciertas contradicciones. Pero da la sensación de como si eso fuera una cartita no tan amenazante como la portada del país. O sea, al mismo tiempo que le filtras la carta, usas el país para amenazar a una empresa española. Es un buen sistema lo de amenazar a las empresas para que vengan muchas, ¿eh? Cuando tú amenazas a una empresa que se va, el resto de países, de empresas del mundo que querían entrar en España dicen, es perfecto, fíjate si les quieren, que les amenazan para que se vayan. Hay que ser gilipollas, con perdón, ¿no? O sea, para hacer una política industrial o económica así. O sea, es que en todo caso, si quieres hacer eso, lo tienes que hacer en privado. No fuera caso que se sepa. Porque claro, si se sabe, pues el efecto que... Supongo que el efecto es que como pasado mañana hay la Junta de Accionistas, para que los accionistas en privado, si nadie les explica, digan, ahí va, la que nos va a pasar. Supongo que va por ahí los tiros, ¿no? Seguridad jurídica también, ¿no? Volvemos otra vez, no existe ya. Volvemos otra vez a lo mismo. Este gobierno, ya se ve que no. Claro, si nos encontramos una carta, una amenaza a través de un medio de comunicación. Pero yo creo que todos los gobiernos han amenazado a las empresas, pero privado. Claro, por eso digo que el uso de un medio de comunicación para afectar eso, para además que tiene unos efectos también, porque sabemos que las empresas cotizadas, todo este tipo de cuestiones, pues al final es lo mismo. ¿Por qué tiene que el gobierno no está para esto? Un gobierno serio, responsable, tal, no está para esto. Está para crear las mejores condiciones posibles para que las empresas, con toda libertad, se desarrollen su trabajo y desarrollen y sean fuente de prosperidad y de riqueza. Pero no está para hacer estas cosas. Sin embargo, el Partido Socialista sigue empeñado en un partido, pues lo decíamos, autocrático, totalitario, también con empresas... Un gobierno totalitario sí está para hacer eso. Claro, pero que es que fíjate que Ferrovial ha pasado... Ferrovial es al final de principio de la época del desarrollismo franquista, nace muy poquito antes. Mira que ha pasado situaciones complicadas. Mira que ha pasado crisis tremendas. O mira que ha podido tener la sensación de incertidumbre en ciertos momentos de su vida. Y es ahora cuando se va. Ahora. Es decir, que yo me pregunto cada día, ¿qué sabe Ferrovial? ¿Qué sabe su equipo de análisis de riesgos sobre el futuro de España para tomar estas decisiones? Imagínate que ahora no se fuera por esas amenazas. Si no se va una empresa por esas amenazas, ¿qué queda del prestigio de la empresa en el mundo? Ya. Nos tenemos que ir. Déjame que haga un minuto así. Y nos vamos a publicidad. Vamos a ver. Ferrovial esgrimió 3 tipos de razones. La primera, que no podía, estando en Madrid, cotizar en Nueva York, mientras que si estaba en los Países Bajos, sí. En segundo lugar, que en los Países Bajos los dividendos que vienen de las empresas participadas, y Ferrovial es un holding, no tributan y en España sí. Y tercer punto, muy importante, financiación externa. La calificación crediticia de Países Bajos es de AAA mayúsculas. La de España es BAA.
Segundo, en la globalización, y estamos todos jugando a la globalización, hay reglas escritas y no escritas, que es la libre circulación y el establecimiento donde convenga a los inversores. Y tercero, en la Unión Europea, eso todavía es mucho más extremo. La Unión Europea es libre circulación de mercancías, personas, servicios y libertad de establecimiento. Y aludir al 2 de mayo y a Daoiz y Vilarde es una paletada. Si los ingleses hubiesen hecho eso, y mira que son nacionalistas y chauvinistas, Ferrovial no estaría administrando gran parte de los aeropuertos de Inglaterra, entre ellos Heathrow, porque los ingleses dicen esto para los ingleses. ¿Qué es lo que rige aquí? Pues que en la globalización compiten las empresas, pero también compiten los sistemas. Y el sistema, cuando es amistoso para las empresas, atrae inversiones. Y cuando rechaza y crea un clima contrario a las empresas, se van. Y el amenazar a una empresa es lo peor que puedes hacer, porque esto sería como en los niños. Si vienes una empresa a España, diría carta en la mesa presa, es decir, me pongo allí y no me puedo ir. Con lo cual, dice, yo si fuese el consejero de la empresa, digo, oiga, donde ustedes quieran, pero ahí no. Última pausa de publicidad, 2 minutos, muy rápido, y enseguida volvemos. Últimos minutos de programa y abrimos ya página internacional con Sandro Meconde en 2 continentes aquí en la mesa. Buenas tardes, Sandro. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, pues vamos a empezar con el que ha sido el gran anuncio, al menos eso dicen los medios, de Joe Biden. Ayer, sí, lunes, celebró su domingo de Pascua y ¿qué nos contó? Nos contó esto. ¿Va a formar parte de esta celebración en 2024 o quizá incluso después? Planeo hacerlo. Durante 3 o 4 años más, como mínimo. Quizá 5. O quizá 6, ¿qué demonios? ¿Estás diciendo que va a formar parte de nuestras próximas elecciones en 2024? ¿Seré el tío que haga rodar los huevos o, ya sabes, el que los saca? ¡Venga, ayúdame! No, planeo hacerlo, pero no estoy preparado para anunciarlo aún. No está preparado para anunciarlo, sí está preparado, dice, para presentarse, a pesar de que muchas veces hemos comentado aquí y hemos hablado de su estado de salud, que cada vez va peor, pero tampoco parece que nadie le quiera apartar. El problema que tienen ahora mismo los demócratas es que quizá no tienen un candidato lo suficientemente fuerte como para reemplazar esa figura. Ahora bien, ha habido mucho revuelo en cuanto a estas declaraciones y, si soy sincero, tampoco distan mucho del mensaje que nos lleva dando Biden desde hace meses. Efectivamente, esta es su intención. Es que ayer vi una explosión de titulares con respecto a esto y lo cierto es que lo único que ha hecho es mantener la línea. Lo interesante está en lo que dice al final, en qué va a esperar. ¿A qué va a esperar? Sí, sabemos que Donald Trump está imputado por todo el caso de Stormy Daniels, pero no es el único juicio al que se enfrenta. Y ayer comentábamos en El Gato al Agua que quizá está esperando a ver cómo se van solucionando esos juicios para esperar el momento adecuado y anunciar su candidatura, igual quizá que Ron DeSantis. Hombre, también te digo, Sandro, que al final, con toda la que tiene encima del caso de su hijo, con esos documentos que a él también se le ha pillado, parece un poco curioso que los demócratas no tengan un líder más fuerte que Joe Biden, que ya está salpicado. Sí, pero es que parece que las apuestas les están saliendo mal, porque quizá lo lógico sería, si el presidente no funciona, tienes una vicepresidenta, pero es que hablabas de Hunter Biden. Hunter Biden, ha estado desaparecido hasta ayer. Pues con Kamala Harris el caso es bastante parecido. Entonces quizás ese es el problema, que ven que la fecha se va acercando. El primer, si no me equivoco, debate republicano es en agosto. La campaña está a punto de empezar y es que no tienes un bastión con el que atacar. Entonces quizá, pues guiándose por las encuestas, dicen, bueno, en caso de que salga Trump, teóricamente Biden debería ser quien revalide el cargo como presidente, entonces quizás es la apuesta segura. ¿Y quién lo habría dicho? Francas. Bueno, la experiencia es que revalidan fácilmente casi todos. Eso es. Con alguna excepción. Pero... Incluso del propio Trump. Pero es verdad que es que habrá que ver, porque se hablaba mucho de que este caso judicial podía afectar a Trump en cuanto a popularidad se refiere, y le hemos visto este domingo aclamado por las masas en Miami, viendo como un luchador de origen hispano, que tanta polémica ha habido con los hispanos, le llamaba el mejor presidente de la historia. Entonces, a ver qué es lo que ocurre si, como decíamos, este procesamiento no tiene un efecto
rebote en las encuestas. Y otra polémica, Sandro, que vamos a comentar contigo en estos últimos minutos que nos quedan. El Dalai Lama, se han hecho muy virales esas imágenes donde en un acto le pedía a un niño que le chupara la lengua. Sí, es un momento realmente incómodo y es cierto que sabemos que han ofrecido una disculpa, pero es que incluso la disculpa suena bastante insuficiente. Se justifican en que son bromas y piden perdón sobre todo por las palabras que ha dicho el Dalai Lama en este caso. No estoy muy entendido en esto, pero creo que el problema no son las palabras, precisamente. Entonces, bueno, habrá que ver no creo que tampoco llegue a más, pero desde luego es un gesto realmente polémico. Bueno, las imágenes sin duda son lamentables, ¿eh? En fin, Sandro, ¿de qué nos vas a hablar esta noche en Dos Continentes? Pues mira, me has lanzado el tema de la religión y vamos a hablar de la religión porque la Semana Santa en Estados Unidos ha sido bastante rara. No voy a meterme en detalles, pero además del trágico tiroteo que tuvimos ayer en Kentucky, en pleno lunes de Pascua, ha habido asuntos con respecto a la religión que son curiosos, hablando desde infiltrados del FBI en pleno seno de la cristiandad, prohibiciones a sacerdotes en hospitales militares en plenas festividades, un ambiente que sumándolo a esta nueva crisis del Dalai Lama conforma y dibuja un escenario complicado para todos los religiosos en Estados Unidos. Y todo esto, además, que creo que si no lo hablas hoy será en programas posteriores, la filtración de esos documentos secretos del Pentágono en Internet. Nada, Estados Unidos se ha aficionado este año a filtrar documentos. Empezamos con la decisión del Tribunal Supremo sobre Roe contra Wade. Hemos tenido filtraciones del FBI de las que hablaremos esta noche. Y ahora tenemos esto, una filtración que es realmente grave por dos cuestiones. Primero, y lo ha dicho el propio Zelensky, después de la filtración de este documento, la estrategia bélica de Ucrania ha cambiado. Rusia ha reconocido que lo que se dice en esos documentos es verdad, incluido aparentemente que Egipto mandó construir y fabricar misiles a favor de Rusia en esta contienda. Esto es un lado, el desarrollo bélico, pero luego está el segundo, que es que quizás siguiendo el relato que ya nos dio Edward Snowden con las filtraciones de Wikileaks, se ha confirmado, al menos por esos documentos, que por muy aliados que sean países como Ucrania, Corea del Sur o Israel, Estados Unidos aparentemente sigue espiándolos. Entonces, puede ser un gran tema de inestabilidad para todo el gobierno de Joe Biden, pero bueno, veremos cómo... Están nerviosos. Sí que es cierto que están nerviosos, profundizaremos en ello, pero la cosa está complicada. Te vemos esta noche, Sandro Meco. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. En Dando Caña nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta de Xavier Orcajo. Nosotros nos vemos mañana aquí, como siempre, puntuales a las 12 en Dando Caña. Y antes de despedirnos, si les ha gustado el programa de hoy, no duden en enviar un mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Así con €1,20 podrán ayudarnos a que programas como este puedan seguir saliendo todos los días. Feliz martes. Nos vemos mañana.